Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Mexpats. Esta vez tenemos a una invitada que está viviendo en Madrid, Juliana Padilla, y bueno, nos trae bastantes temas muy interesantes. Algunos de los temas que platicamos antes de esta plática para ponernos de acuerdo y que nos hacen falta, yo creo que a todos los mexicanos que estamos fuera, son temas de wellness, son temas de yoga, estilo de vida, vivir un estilo de vida balanceado, también trabajar con temas de respiración, no solamente respiración como tipo meditación, sino más profundo, por lo que entiendo, ¿no? Y entre otras cosas, digo, por lo que tengo entendido, estudiaste nutrición, estudiaste psicología, o estás en ese proceso, ya no me acuerdo exactamente bien. Es un desastre, ahorita te cuento, sí. Y bienvenida, si nos pudieras aclarar un poquito de la introducción que hice. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme, estoy emocionadísima de compartir, de estar aquí, me encantan estos espacios. Creo que los podcasts además son como un medio donde se puede realmente profundizar y Claro. me encanta este formato, entonces gracias. Y bueno, sí, creo que le diste a todo, en verdad. O sea, me llamo Juliana, vivo en Madrid, soy mexicana, estoy acá desde hace 6 años, llegué un poquito antes de la pandemia y me dedico justo a temas de respiración neuma, se llama Neuma Breathwork, pero además de eso doy clases de ejercicio, clases de yoga, meditaciones y sí, estudié nutrición, esto sí te voy a corregir, estudié nutrición pero nunca me gradué. Ajá. Estudié 3 años y justo antes de hacer mi tesis me cambié de carrera. Estudié publicidad, de eso sí estoy graduada y ahorita actualmente estoy estudiando psicología. Entonces ese es como mi background. Pero nadie te quita esos 3 años de haber estudiado nutrición. Claro, claro. Sí, o sea, en verdad yo no puedo tener una consulta, pero todo lo que aprendí lo uso, lo aplico y lo comparto de forma no oficial, ¿sabes? Si quieres empezamos por ahí porque es un tema muy controversial desde mi punto de vista. Antes de empezar esta llamada, justamente estábamos hablando del tema de certificaciones, ¿no? El tema del papelito habla, etcétera. Yo lo que he visto es que la industria en Estados Unidos cambia todo, prácticamente todo. O sea, en el mundo antes, en los últimos, yo creo, 10, 15 años, sobre todo en los últimos 10 a 5 años, perdón, se están enfocando mucho, no tanto en los que tienen la certificación, sino en las personas que saben hacer las cosas. Por ejemplo, las universidades tipo Harvard, Stanford y todos ellos han perdido su valor con temas de certificación, o sea, los que están certificados, los que tienen carreras, maestrías, etcétera, han ido disminuyendo su valor y están contratando más a especialistas que te pueden implementar algo sin necesariamente tener un título fancy, ¿sabes? Que algún título utilizado del Ivy League. Y creo que eso ha permeado en el mundo en general. O sea, entonces, por ejemplo, el hecho de que tú no, o una persona, en este caso tú, no tengas una carrera terminada en nutrición no significa que no seas la mejor en eso, ¿sabes? O en comparación a otras personas. ¿Tú cómo lo has visto? A lo mejor tienes otra perspectiva de eso. Pues estoy de acuerdo contigo en una parte, en otra no tanto, pero te cuento. O sea, yo, por ejemplo, pienso mucho, hace poco me certifiqué como profesora de yoga, ¿no? Y es una certificación que tú haces, son 200 horas, y al final estás graduada y eres profesora de yoga y punto. Y había personas en mi certificación que justo empezaron a hacer yoga al empezar la certificación, ¿no? Que terminaron y que realmente no tenían una práctica constante. Hay muchas posturas de yoga que no saben hacerlas, menos enseñarlas, ¿no? Porque al final, esto es muy controversial, pero al final, o sea, como que yo pienso que si tú no lo has sentido en tu cuerpo, es muy difícil explicárselo a alguien más. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo sí siento que vale muchísimo más tener una práctica personal, tener años de experiencia y a lo mejor nunca has hecho una certificación de teacher training de yoga, pero vas a ser mucho mejor profesor de yoga que alguien que nunca ha hecho yoga y se aventó el teacher training. Entonces, como que siento que en cosas así, 100%, o sea, como que vale mucho más la experiencia, ¿no? Al final, no sé, creo que todos hemos tenido esa experiencia de graduarnos de la universidad y decir, no sé nada. O sea, si ahorita me pones a trabajar, tipo, no tengo ni idea, ¿no? Y es realmente el estar en el campo, hacer las prácticas, ver cómo lo están haciendo la gente que ya se está dedicando a eso, lo que realmente te da esa experiencia o ese conocimiento. Pero bueno, también si eres doctor, pues tienes que ser doctor, ¿sabes? Entonces hay como de todo. Oye, está interesante. Esa parte que dices, yo creo que, ¿sabes? Solamente para ponerlo en perspectiva, yo creo que es una combinación de dos cosas. O sea, yo creo que tienes que ser un experto en algo por profesión, me refiero a las horas, todo lo que el tiempo que le metes, pero también algo que lo valide. Creo que es esa, ¿no? Eso como de, by the way, tengo esta certificación o tengo este título. Exacto. Sí, por ejemplo, yo ahora mismo estoy estudiando psicología, realmente porque yo necesito, para todo lo que me estoy dedicando, ser psicóloga es como que
me posiciona en otro lugar. Estoy Claro. hablando desde otro lugar, estoy impartiendo talleres de respiración neuma desde otro lugar. Y yo ya tengo mi certificación en respiración neuma. Yo no necesitaría ser psicóloga realmente para trabajar en lo que ya estoy trabajando, pero le da un plus. Una Claro. profesora de yoga que es psicóloga le da un plus. Entonces, al final, sí, es como ver un poco o sea, en qué te sirve, si lo quieres para aprender, si lo quieres para darte ese extra. No sé, siento que uno va viendo, ¿no? En su camino. Si quieres, ahorita vamos más a detalle en eso. Yo creo que va a haber mucho de eso que podemos sacar, digo, sobre todo en los Okay. últimos 6 años que tienes experiencia ya en España. Si quieres, empezamos un pasito atrás. Eh, Venga. ¿De dónde eres originalmente? Yo soy de Guadalajara. De Guadalajara, de la ciudad. Sí, Ah, Guadalajara. ok. Vale. Y naciste, creciste allá, estudiaste, me supongo, la parte que decías de nutrición, y después, por azares del destino, ahí te cambiaste a periodismo. A publicidad. No, Publicidad. te cuento. O sea, yo nací en Guadalajara, toda mi vida crecí en Guadalajara. Me fui un año a estudiar fuera, a Ujú. Escocia, cuando tenía como 14 años, 14, 15 años. Ajá. Y ahora mismo que soy un adulto, lo pienso y digo, fue una experiencia terrible. Si mis hijos ahora mismo, o sea, si yo tuviera hijos y llegaran y me dijeran, quiero hacer lo mismo que tú, diría, ni de broma. Pero bueno, fue una experiencia que viví, aprendí muchísimo también. Y después de eso yo estuve toda mi vida en Guadalajara, hice, te digo, mis 3 años de universidad ahí y después decidí cambiarme de carrera por salud mental, ¿eh? O sea, porque a mí no me venía bien el tema de estar hablando de calorías y masa corporal y todo eso todo el día de mi vida. O sea, era como demasiado. Y yo pensaba como, si ahora mismo ya estoy harta y me está viniendo fatal a nivel mental estar hablando de esto todo el día, no quiero dedicarme a esto. O sea, yo no me veo en un futuro aquí. Yo lo que quiero es dejar de pensar en todas estas cosas. Entonces, por eso y porque también a la par estaba dedicándome a redes sociales, Ujú. decidí estudiar publicidad porque dije, bueno, realmente me dedico a redes sociales, pero lo que estoy haciendo en redes para ganar dinero es publicidad. Entonces, yo quiero aprender a hacer mejor videos, a tener más idea de cómo hacer un storytelling y todas esas herramientas que te enseñan en la carrera de publicidad. Entonces decidí cambiarme. Y en ese inter fue cuando conocí a mi señor marido, que es la razón por la que ahora estoy en Madrid. Entonces, sí, Y felizmente casada. felizmente casada, sí, muy contenta. Oye, pero esa universidad fue en Guadalajara también. Sí, yo estaba en el ITESO, Ajá. estudié nutrición ahí, me cambié a publicidad, hice un año y luego cuando conozco a mi marido decido venirme a Madrid y estudiar publicidad acá. No me convalidaron nada, entonces Oh. después de 4 años de universidad en México, 3 de una carrera y 1 de otra, volví a empezar de cero cuando me Pero, mudé. ok. Por alguna razón, el alemán dentro de mí, me refiero a las palabras en alemán, empezaron a fluir y dije, no, Ya. te iba a decir, espera un momento. Eh, a tu pareja o tu esposo en aquel momento lo conociste durante la carrera, o sea, él fue de intercambio, tú fuiste de intercambio, No, nos o conocimos, eso fue un poco destino, o... fue destino 100%. Aquí entra factor locura. Ajá, Mi familia siempre ha sido muy espiritual, ajá, la razón por la que yo también siempre crecí con esta como educación y entonces mis viajes familiares siempre eran a retiros espirituales por el mundo. ajá. Entonces nos fuimos a un retiro espiritual a Egipto y mi marido estaba ahí porque también iba como en el mismo grupo, pero realmente no convivimos demasiado, pero hubo un día que no había dónde sentarse a desayunar, o sea, estaba lleno el restaurante del desayuno y escuchó hablar español y se sentó a desayunar con nosotros. Y ahí fue donde lo conocí. Y no te voy a hacer la historia demasiado larga, pero yo en ese día hablé con él, no sé, 2 horas, nunca volví a saber, no supe ni su apellido, ni su teléfono, ni su mail, absolutamente nada, cero contacto, un desconocido que conocí una vez y ya. 2 años después, en otro retiro, me lo encuentro y ahí sí fue como, ok, creo que tú y yo tenemos algo de qué hablar. Y Wow. ya. Oye, pero yo creo que fue plan con maña, ¿no? No sé. Ya. Sí, Tenía mi location. Tenía mis sí, no, planes. no sé, me imagino, digo, no sé, tal vez tendrías que preguntarle a él, pero me imagino que ha de haber estado pensando como, oh, mira, una latina. Pues que, digo, no sé si ya te lo han dicho, pero de este lado también ven a las latinas como, wow, Claro. ¿sabes? Entonces ha de haber dicho, seguramente, o tal vez me encuentro otra vez con Juliana en uno de estos retiros. Pues no creas, ¿eh? Porque es que mi historia solo se va haciendo más loca, pero él es 15 años mayor que yo, Ajá, ¿ok? Entonces, en el momento que nos conocimos, yo iba con mi familia en plan niña, o sea, yo tenía creo que 19 años, él tenía 30 y pico,
Y claro, o sea, como que nunca, él no lo vio como algo factible, ¿sabes? Yo era una niña. Y a mí sí me gustó, tengo que decirlo. A mí sí me gustó, pero dije, claramente no me va a hacer caso, no me va a pelar, es un señor. Y ya está. Entonces también por eso no hubo mucho más en esa primera interacción. Pero luego cuando me lo volví a encontrar, como que fueron años de muchos cambios para mí. Justo me gradué de la prepa, entré a la universidad, como que empecé a conocer otras personas. También yo a nivel personal empecé a comprometerme muchísimo con mi propia espiritualidad y como que y fueron unos años donde dejé de tomar, dejé de salir, me centré muchísimo en mí y aunque tenía 21, había crecido mucho en esos años. Y entonces cuando lo volví a ver, como que la energía era muy diferente. Ajá. Y ahí fue donde él ya dijo como, ella es una posibilidad, ¿sabes? Porque él también es una persona como muy comprometida con su trabajo interior. Entonces, de repente, aunque realmente éramos completos opuestos y edades súper diferentes y del otro lado del mundo, en ese sentido estábamos muy, muy alineados. Y para mí, y lo sigo creyendo, es como lo más importante para una relación. Es como que en las cosas, en los valores fundamentales estamos muy alineados. Y luego bromeamos mucho de que tú y yo no tenemos nada en común. O sea, no sé cómo somos tan amigos, pero somos muy amigos, ¿sabes? Pero sí. No, pero 100%. De hecho, una de las cosas que yo he visto, sobre todo en parejas, no solamente aquí en Alemania, sino en general hasta en México, que están por estar muchos, ¿sabes? Ya, Pero eso que acabas de decir es cuando una persona está creciendo por sí mismo, porque quiere ser mejor en el sentido espiritual, emocional, mental, también laboral, etcétera. Prácticamente cuando alguien en tu entorno no tiene esa misma conexión, esa misma intención, por así decirlo, como que te estorban, ¿no? Sientes como que, oh, me están agarrando y siento que no me dejan crecer. Pero si claro. estás o encuentras a alguien que está más o menos en la misma sintonía, una de dos, o te jalan o creces juntos. Y creo que ese Claro. es el impacto que importa mucho a la hora de escoger una pareja. Sin duda. Y sabes que yo en ese momento, pues era joven, yo veía a mi alrededor y veía como mis compañeros, ¿no? De toda la vida, del colegio y tal, y yo sentía como que esas eran mis opciones de matrimonio en ese momento. Yo decía, pues me casaré con alguno de estos. Pero, y había como una parte de mí que decía, qué pereza, porque siento que le voy a tener que tirar un poco de ellos, Sí. ¿no? Y yo pensaba, yo quiero a alguien que tire de mí, no tirar yo de alguien. Y justo, o sea, sí, siento que mi pareja ha sido una persona que me ha enseñado muchísimo y me ha hecho como que, ok, me tengo que poner a la altura, ¿sabes? Claro, claro. No, pero es que qué interesante que lo dices. Seguramente has escuchado esta frase que es de nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que coincidimos, ¿no? Sí. O pasamos más tiempo. Le he escuchado 1000 veces y nunca tuve la interpretación correcta, creo, hasta hace unos años, hace apenas unos años. ¿Y a qué me refiero? Estás tan inmerso en una cultura que no puedes ver. O sea, literalmente es imposible ver quién te afecta positivo y negativamente. Es muy difícil, creo yo. Claro. Pero ya que estás aislado, ya cuando estás, no sé, en España, no tienes a tus amigos de siempre, a tu familia de siempre, a lo mejor tienes a tu pareja, pero en ese sentido estás tú sola, te deja ver más, un poquito más. Y eso Absolutamente. empecé a ver y dije, en este momento ya puedo decidir quién sí y quién no, o qué parte sí, con quién sí puedo pasar tiempo, etcétera. Pero no se me hizo tan fácil, digo, no sé tú. No, es heavy. Yo cuando me mudé tenía la sensación, creo que estamos diciendo lo mismo, pero mi forma de explicarlo era como que yo en México ya tenía mi 100% de mi mundo construido Ajá. y de repente llegué a Madrid y ese 100% ya es una parte chiquitita y hay otro 100% por explorar. Y entonces de repente mi mundo, ya mi 100% es como la suma de dos Uh-huh. 100% enteros, ¿sabes? Entonces ya mi mundo es como que se abrió un montón. Y siento que si vas viajando, vas explorando, vas conociendo gente de otras culturas, al final es eso, o sea, como que tu 100% se va abriendo muchísimo más. Y, No sé. y si quisieras regresar, ya no cabes, Claro, claro. ¿verdad? Sí. Esa es una de las locuras que yo sí he descubierto, digo, de muchas personas con las que ya he tenido la oportunidad de hablar, Mm, que cuando uno, no se te pasó por a ti en la mente de, me gustaría regresar a México, me gustaría tener esa nostalgia, ¿no? La nostalgia de, me gustaría claro, estar como antes, y llegas a ir de vacaciones, estar con tu familia, etcétera, y ya dices, madre, ya no soy de aquí. 100%. Sí que me pasó, ¿eh? Y yo lo pasé muy mal cuando me mudé, porque o sea, realmente yo tenía una vida súper buena en México, yo estaba muy feliz. Yo nunca tuve esas ganas de irme a estudiar o de irme a vivir en el extranjero y de hecho cuando lo hice, que fue cuando fue que me fui a Escocia de chiquita,
fue horrible. Entonces yo en mi mente yo quería vivir en México para siempre, estar ahí para siempre, no me quería ir. Y entonces, claro, me vengo a España y ha sido un duelo brutal, como de mil cosas en muchos niveles, de muchos años, que, bueno, creo que sabes exactamente lo que estoy hablando yo y cualquier persona que ha vivido en el extranjero sabe del duelo del que estoy hablando. Pero es verdad que luego, cuando pasan los años, he vuelto a México y como que no sé, o sea, como que desidealizo el México que me acordaba, ¿no? Porque, claro, se te va olvidando lo malo, solo te acuerdas de lo bueno, y entonces cuando estás triste es como, no, es que todo en México era mejor, todo era, ¿sabes? Y luego vas y dices, pues no, la verdad no, en Madrid también hay cosas divinas y es un salto, ¿no? Es como algo que se mueve dentro de ti, donde ya dices de que, ok, ya estoy bien, ya puedo apreciar las cosas buenas y las cosas malas de ambos lugares y como que verlo con una mentalidad más fría y darte cuenta de todo lo bonito que has ganado por haberte ido. Y sabes, ahorita que lo estás mencionando, me hace recordar varios o muchos comentarios que ya he visto en redes, hasta cuando subo videos, por eso te quiero preguntar, a lo mejor tú ya has visto cosas similares, de que ven tus videos y te dicen, ay, pero tú de qué te preocupas, tú ya estás allá, tú ya no eres mexicano, a mí, ¿sabes? Me han escrito así, yo así de, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. No, y es que te voy a decir algo que a mí me dio mucha paz cuando me lo puse en palabras. Es como que, claro que soy mexicana, pero soy mexicana que lleva 7 años viviendo en Madrid y eso tiene un peso. Claro. ¿Sabes? Porque a mí me afectaba mucho que se burlaban mucho de que es que ya hablas como española, dices palabras españolas, no sé qué. Y es como, claro, claro que sí, o sea, vivo aquí, ¿qué quieren que haga? ¿Sabes? Me adapto a mi entorno. Si yo hablo como hablaba en México, la gente no me entiende. O sea, es pura supervivencia. Claro. Entonces, sí, o sea, para mí fue como que, claro que soy mexicana, pero también soy mexicana que tiene este bagaje y tiene esta historia y ya. O sea, y no voy a dejar de ser yo porque a ti te incomode, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? A mí lo que me parece de este tipo de personas que hacen estos comentarios, bueno, en primer lugar siempre es difícil saber de dónde viene, ¿no? O sea, desde quién viene. Normalmente son de las personas que no tienen ni foto y tienen un nombre todo raro. Entonces, como claro, claro. Lo puedes desechar, es como sabes que son trolls. Pero hay personas que más o menos o sea, que los puedes identificar. O sea, de hecho, a mí me encantaría hablar con ellos, ¿sabes? Para ver cómo ven la vida desde su punto de vista. Estaría claro. bueno. Ya lo he intentado, pero no he dado con ellos. Pero sí creo que o sea, lo que estamos haciendo ahora es parte de eso, ¿no? Es como, no solamente, no todo es la vida de Instagram, creo que lo hablamos la otra vez, Claro. no toda es la vida de Instagram, no toda es la vida de los videos de YouTube, etcétera, o de los videos de que subes de vacaciones. Más bien eres una persona que nació en México, o nacimos en México, le buscaste como pudiste, llegaste a España, estás buscando una vida allá, nadie te ha regalado nada, a lo mejor has tenido apoyo, pero tal vez no tanto como lo hubieras tenido en México. Claro. Etcétera. Entonces, esa es la parte que no ven. Entonces, ¿por qué no nos cuentes un poquito de eso? ¿Sabes? Como que lo que la gente creería que es como, está dado por hecho. Sí, se ve fácil. Yo creo que, sí, yo creo que para mí el reto más grande fue este duelo del que hablaba. Y precisamente eso, o sea, como que pienso que como que mi entorno en México, mi familia, amigos, gente que ya me seguía en redes y me ubicaba, tal, era como, wow, vivir en Madrid. Además, justo me vine y como que Madrid se puso ultra de modísima. Entonces, no solo, o sea, sabes, de repente era como, she's living the dream. Y yo la neta le estaba pasando fatal. Fatal, fatal, fatal nivel. Yo me cerré Instagram, me cerré redes sociales como año y medio cuando llegué, porque yo no soportaba, tipo, ver a mis amigas en sus martesitos, ver otras como influencers, creadoras de contenido que se dedicaban a lo mismo que yo y que tenían los mismos contactos en eventos, todo el tiempo de viajes, viviendo como esa vida y viviendo como low-key, como que viendo lo que pudo haber sido mi vida si no me hubiera ido. Claro. Y luego voltear a ver mi realidad y es como que porque en ese momento no me vivía con mi esposo, ¿no? O sea, me mudé primero yo sola y luego ya nos mudamos juntos. Entonces, estoy yo sola aquí en mi depa chiquitito. No tengo amigas, no tengo tipo ni media amiga. Toda mi vida social tiene que ver con mi esposo. Solo me siento como que no soy persona, ya sabes. O sea, como que me vine por él, pero no soy persona. No tengo yo, o sea, si un martes él se quiere ir a jugar tenis, yo no tengo vida, o sea, literal. Y sí, o sea, como que fue muy duro para mí también eso que decías de los contactos, de repente, eso, o sea, si yo quiero, lo que sea, empezar un negocio, hacer un emprendimiento,
cualquier cosa es como, no conozco a nadie, no tengo contactos, me tengo que buscar la vida yo sola, me tengo que ir a plantar ahí, decir, hola, buenas tardes, soy Juliana, y tú no tienes ni idea. O sea, ¿sabes? Sí. Y eso fue duro. Como que en México yo me sentía muy, 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 muy en mi zona de confort. Claro, Súper. claro. Oye, ahorita me hiciste también acordar, creo que solamente he escuchado esto de una sola persona. Fue un argentino que conocí en Barcelona. Y es la única persona, digo, la única vez que he escuchado algo similar, y creo que le da justo al clavo de eso que estás diciendo. Hablando con él, esa vez me dijo, estábamos hablando, le dije, oye, ¿cómo te va a ti ahora en Barcelona? Porque también se fue a trabajar allá, etcétera, etcétera. Pero tenía una comunidad de argentinos, o sea, realmente se adaptó rápido. O sea, lo adoptaron y lo adaptaron rápido. Sí. Y le pregunté y le dije, oye, pero ¿cómo te sientes? Me dijo, igual, misma situación, otro país, otra cultura, etcétera, ¿no? Pero se sintió igual, un poquito más acogido, pero nada más. Y le pregunté, le dije, pero ¿cuál es tu percepción de eso? Y me dijo, es que es fácil, Dario. Le digo, ok, cuéntame. Dice, es que en casa, o de donde venimos, somos ¿cómo le llamas? Multivariables o multilineales, como le quieras llamar. Le digo, ¿a qué te refieres? Dice, sí, mira, cuando los miércoles, como dices, a lo mejor con tus amigas te vas a desayunar, te vas al brunch, yo qué sé. En los jueves te vas a hacer deporte, al gimnasio. Los viernes sabes que salida sí o sí con amigas. Los sábados es con familia, los domingos es con no sé qué, Claro. vas al trabajo y tienes como multifacetas en tu vida. Entonces tienes y le das a cada uno de los aspectos más importantes de la vida de uno mismo. En cambio, cuando llegas ya tú a donde sea que estás viviendo, es solamente una faceta y es trabajo. Y dije, madre, ahí me abrió los ojos y dije, no lo había pensado. Pero sí, o sea, perdiste todo lo que tenía que ver con amigos, perdiste todo lo que tenía que ver con salud. No sé si te pasó a ti, a mí me pasó un tiempo de que me empecé a dejar, en el sentido de que empecé a comer, a engordar, estaba tomando de más, y fue por esa parte de no sabes cómo llenar ese hueco que de repente tienes. Claro. Etcétera, ¿no? Entonces, hasta que empiezas proactivamente a tratar de llenar cada una de esas facetas. Sí, estoy de acuerdísimo con esto que estás diciendo. Y creo que de eso se trata. El tema es que toma más tiempo del que pensamos, o por lo menos del que yo pensaba. Y bueno, a mí se me atravesó encima la pandemia, entonces el mío se tardó mucho más de lo habitual. También esa fue una crisis, como que, o sea, yo decía, bueno, tardaré unos 6 meses en hacer alguna amiga, en encontrar un gimnasio, en ir armando como estas partes de mi vida. Además, yo me vine para estudiar y yo pensaba, bueno, voy a hacer amigos en la uni, o sea, como que... En español, como tenemos Sí, o sea, similares. bueno, el plan no funcionaba, pero luego vino la pandemia. Entonces, ¿cuáles amigos de la uni? ¿Cuál nada? O sea, yo estaba encerrada en mi casa y de repente un día se acabó la pandemia y yo dije, han pasado 2 años desde que yo vivo en España y no tengo absolutamente nada de todo esto que estás mencionando, que es clave en la felicidad de una persona. Claro. Lo único que tenía era mi esposo. Ya está. Y ella es mucho, porque yo entiendo que hay gente que no, ni siquiera tiene como ese apoyo, pero sí fue como que romper con el ideal que yo tenía de, bueno, yo en 2 años voy a estar súper adaptada, ya voy a tener mi grupo de amigas, o sea, en 2 años, claro, y nada, de eso nada. Y sabes que para mí fue todo lo contrario. Yo puedo decir ahora mismo, sin ningún tipo de duda, que lo que me salvó la vida fue el ejercicio. De ahí saqué a todas mis amigas, toda mi vida social, mi trabajo, todo de repente empezó a girar en torno a hacer ejercicio. Empecé a descubrir nuevos lugares y actualmente, o sea, es como una parte tan, 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 tan importante de mi vida porque me salvó cuando yo me mudé para acá. O sea, fue lo que me hizo conocer gente, socializar cuando no tenía todavía amigas, como que al final vas a una clase de barreo o lo que sea, y aunque no estés platicando 2 horas con alguien, ya le viste la cara a otra persona, ¿sabes? Ya saludaste a alguien, ya dijiste buenos días, y eso como que te nutre un poco en todos los niveles. No sé si te pasó a ti, aquí en Alemania es de lejos, todo es de lejos, y no por la pandemia, es porque la gente no le gusta el contacto físico. Pero en España, hasta donde yo tengo entendido, es mucho como en México, de que abracito, que besito y todo eso. Entonces, yo ya me acostumbré a este lado alemán. Me ha pasado que luego llego a México y no sé, llega una tía o no, una prima, yo qué sé, y es como, ¿sabes? De hola, o así dar la mano. No. Y se me queda viendo como, ¿y güey, qué le pasa? Y después, o sea, se me olvida que eso es o era. Claro. Y allá en México pues llegan, te abrazan, te dan 1000 besos, etcétera. Y me acuerdo que una vez estábamos en una reunión aquí en Alemania donde habían
amigas o una amiga española de un amigo. Y dice, mira, te presento a tal, 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 a Darío. Y así, entonces va pasando y empieza a abrazar a todos, beso y abrazo. Claro. Y yo así, ¿qué le pasa? Entonces dije, ok. Claro. No, sí, la verdad es que tengo mucha suerte porque aquí en España lo que dices del idioma es clave, o sea, es enorme. Y también hay una comunidad enorme latina. O sea, para empezar, los españoles tampoco son tan diferentes que nosotros por todo esto que estás hablando. Pero luego además, o sea, todas mis amigas son colombianas, venezolanas, o sea, de todos lados. Hay mucho, mucho, mucho latino, mexicanas, obviamente. Hay una comunidad enorme. Entonces, también está padre porque hay demasiados extranjeros, mucha gente que se viene a estudiar, mucha gente también como de mi edad que ya, no sé, hace el máster y agarra un trabajo y se queda, lo que sea. Y todo el mundo quiere, necesita tener amigos y todo el mundo no tiene a sus familias aquí. Entonces los domingos no vas a ir a comer con tu abuela, vas a ir a buscar plan, ¿no? Y todo eso creo que hace que Madrid realmente sea una ciudad, voy a decir, fácil de mudarse. Porque, por ejemplo, tengo una amiga que está en Francia, tengo amigas que se han mudado a Lisboa y cosas así, y quieras o no, ya el idioma, pues para empezar es una barrera, y luego es que la comunidad latina aquí es divina. Es divina. O sea, Madrid es un lugar muy fácil para mudarte. Sí. Creo que lo único pero que podría añadir a eso, viéndolo desde el punto de vista de estando en Alemania, en Múnich, ¿ok? Está ahí totalmente sesgado en ese sentido. Okay. Te lo digo porque hablo en temas de trabajo y de ingresos. Múnich es la ciudad más cara de Alemania, por lo tanto es donde normalmente hay mejores salarios. Entonces, yo he buscado en los casi 10 años que he estado acá, he buscado formas o lugares para irme a España o alguna situación así, y literalmente llegan a pagar hasta la mitad del salario que pagan acá. Sí, entonces, sí. Y luego es por el mismo puesto o incluso mejores. Entonces, es un poquito como este choque de realidad de decir, madres, tengo que, o sea, no tienes que, claro, puedes ir allá y tener una excelente vida, como muchos, pero también es, bueno, lo comparas con lo que tienes o lo que podrías tener y luego a veces eso no hace match. Y luego también escuchas las historias de los españoles que salen de España justamente por eso, ¿no? De que están buscando trabajo, más ingresos, etcétera. O sea, ahí es donde yo he llegado a la conclusión de no hay lugar perfecto, más bien es qué te llena lo más en el día a día y si puedes vivir con eso, yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Sin duda. Sí, sin duda. O sea, aquí en España, esto que dices también es una realidad absoluta. O sea, creo que el sueldo medio o así son 1,200 euros. Sí. Y tú no encuentras un piso por menos de 1,500. Entonces es como, o sea, el 110% de mi sueldo se va a ir a tener un techo en mi cabeza, ¿sabes? O sea, es muy fuerte. Esa situación sí es heavy, la verdad. Pero bueno, también hay formas. O sea, en el sentido de que es difícil emprender en España realmente, pero se puede. O sea, como que siento que si tú estás teniendo la expectativa de irte a vivir a Madrid y tener un puesto de trabajo X en una empresa X y tener una vida como las que ves, o sea, imposible. ¿Sabes? O sea, y vivir en el barrio Salamanca o en el centro de la ciudad y no compartir piso, o sea, imposible. ¿Sabes? Pero, sí. O sea, es la realidad, ¿no? Y eso creo que es lo súper valioso de estas pláticas, porque es justamente lo que rompe ¿sabes? Los temas tabús, estereotipos de ya estás en Madrid, ya ganaste, ya estás del otro lado. Pero no, es como algo que, por ejemplo, estás hablando del tema de 1,200 euros a nivel nacional o en Madrid. Creo que nacional, pero a ver, o sea, es de lo que escucho, o sea, tampoco sé bien, pero sí. No, pero te digo, porque sí es muy relevante. He compartido yo antes que yo trabajé en Starbucks cuando estaba en transición de un trabajo a otro, no encontraba, necesitaba algún ingreso. Me pagaban, creo que eran 1,200 euros en Starbucks. Claro. Entonces ahí es como y además te alcanza para la renta, te sobra para tus chelas, tus viajecitos o lo que sea. Digo, no es la gran cosa, pero te alcanza. Y después, pues uno se queja, digo, yo me quejé 1,000 veces de todos, con quien pude, por donde pude, pero la idea es eso, ¿no? De que comparándolo con un salario de profesionista en España, es lo que luego puede pegar. Y creo que ese es el mensaje que al menos que yo estoy haciendo énfasis mucho para las personas que quieren ir a España. Claro, es que este es el tema, o sea, justo le diste al clavo, o sea, no hay diferencia entre un trabajo, por ejemplo, yo tengo una amiga que trabajaba en un estudio de ejercicio, de recepcionista y limpiando los baños, o sea, punto. Y gana lo mismo que gana
por ejemplo, mi amiga de la universidad que se graduó de publicidad y está trabajando en una de las mejores agencias de publicidad de España. Ganan lo mismo. Amiga A no tuvo que ir a la universidad para tener ese trabajo. Amiga B hasta un máster tiene y gana lo mismo. Y tal vez trabaja más horas. Sí, claro. Yo, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero hubo un tiempo que estuve dando, o sea, era como fitness coach, ¿no? Entonces daba clases de ejercicio y realmente trabajaba muy pocas horas. Al día eran como, daba dos clases al día, de lunes a viernes, ¿ok? O sea, son 10 horas a la semana. Y estaba cobrando más o menos 800 euros o así. Pero hay gente que por 400 euros más está todo el día metido en una oficina y tiene un máster. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ese es el problema. O sea, que una pareja, por ejemplo, de profesionistas, que los dos tienen universidad, máster, trabajo, empresa, tal, no les da la vida para tener un hijo. Así es. Sí. Y esta es la realidad, sí. Y digo, y eso es el tema, digo, porque tampoco México es que en ese sentido esté mejor. Yo soy de la Ciudad de México. Bueno, aquí siempre tengo que tener cuidado. Si digo Ciudad de México, van a decir, ¿de dónde? Y dices, ¿de dónde eres? Y dices, eso no es Ciudad de México. Cállense esos. ¿Qué van a saber? Bueno, de la mancha urbana de los 20 y tantos millones de personas. De la zona. Sí, de esa mancha urbana. Realmente también ya no hay lugares, no hay espacios, tienes que trasladarte y usar todo tu tiempo solo en traslados la mayoría del tiempo. Igual te pagan muy poco. Hay lugares donde te pagan muy bien, eso también lo he visto. O sea, ya donde te pagan 60, 80 mil, 100 mil pesos, digo, eso ya es, pero ya eres la excepción. Pero también es eso el punto, ¿no? Cómo llegar a esos puestos. Y el punto, eso también te quería preguntar, de cómo es tu estándar de vida o tu calidad de vida en términos generales. O sea, es como comparado con México, cuando estabas en México y ahora que estás o más bien cómo ha sido desde que llegaste. Porque seguramente no fue tan bueno, estabas apretada en algunas cosas, pero a lo mejor se ha ido mejorando en ese sentido. Claro. Pues mira, voy a ser súper honesta. O sea, yo tengo muchísima suerte y tengo mucho apoyo de mi familia y de mi marido. La verdad es esta. De hecho, el otro día, justo pobre, o sea, tengo una amiga que me dijo, ay, vamos por un café porque me quiero empezar a dedicar a lo que tú estás haciendo, como dar clases de yoga y meditaciones y no sé qué, y quiero que me cuentes cómo le haces para poder vivir de ello. Y claro, llegamos al café y yo, bro, es que te tengo pésimas noticias, o sea, es que yo no vivo de, o sea, es imposible, yo no puedo vivir de esto, o sea, es mi hobby, casi yo le meto dinero, ¿sabes? Entonces, realmente esa es la realidad, ¿no? O sea, no te voy a mentir. Es verdad que en mi caso como que las cosas se han ido moviendo y hubo como dos etapas. Estaba mi etapa prematrimonio, que la verdad es que mi papá me mandó a estudiar y me apoyó en todo y se lo debo todo a él. Es cuando hiciste la transición de publicidad, ¿no? Sí, pero la publicidad, es que estudié un año de publicidad en México y luego vine y hice realmente toda mi carrera aquí. O sea, yo estoy graduada en publicidad en Madrid. Ajá. Y entonces toda esa etapa me apoyó mi papá. Y yo no podía trabajar, o sea, no tenía permiso de trabajo, nada. Luego, cuando ya me casé, ya pude tener permiso de trabajo y empecé a ser fitness coach y ganaba, pues eso, 800 euros al mes, ¿sabes? Entonces, realmente es eso. O sea, es que no hay más. Tengo mucha suerte. Mi marido tiene un muy buen trabajo, tiene 2 trabajos, o sea, también es que se mueve mucho y ya está. ¿Sabes qué? Te voy a reconocer una cosa, digo, no porque seas tú específicamente, pero en general, creo que en general, hay muchas personas que dicen, bueno, es que ella, Juliana, tiene esa vida porque X, ¿sabes? Como justificando eso. O Darío tiene esa vida porque tal, o tal persona, solo por eso. Y luego me quedo pensando, digo, bueno, pues sí, ¿sabes? Porque al final es tu vida, o sea, es tu realidad, esa es la que te toca a ti vivir. Claro. O sea, no puedes vivir la vida de alguien más en ese sentido. Es como si tú tienes esas condiciones, aprovéchalas. Es lo que siempre he pensado. Pero hay personas que dicen, no, es que solo se lo regalaron o se lo dieron, etcétera, aunque puede ser que no sea el caso. Digo, porque claramente tuviste que hacer un esfuerzo para estar ahí. Claro. Entonces, es lo que yo no he entendido todavía. ¿Por qué creen que una persona no es merecedora de algo cuando al final es su realidad, ¿sabes? Claro. Sí. Estoy pensando si decir algo o no. Te voy a decir. O sea, yo creo mucho en el tema del karma, del dharma,
Y yo mucho tiempo me daba mucha vergüenza mi situación, precisamente por lo que tú estás diciendo, sobre todo porque yo trabajaba en redes sociales. Y entonces en redes sociales hay dos partes muy heavy. O sea, por un lado, yo ya tengo una vida realmente privilegiada, o sea, eso es así. Por otro lado, las redes sociales están hechas, o sea, a mí me regalaban un día de spa, un viaje a no sé dónde, o sea, un millón de cosas que incluso yo teniendo una vida privilegiada no me podría permitir. ¿Ok? Entonces, o sea, ya para empezar, es una realidad súper distorsionada y entonces por mucho tiempo yo me sentía como muy avergonzada de como, pues Como no merecedora, culpable, a cierto punto. sí, como culpable de estar promocionando esta vida que yo sé que ni yo me puedo permitir y yo ya tengo mucha suerte en la vida. Entonces era como, no sé, ¿sabes? No sé cómo decirlo, como que me da mucha vergüenza. Pero luego es precisamente esto que tú estás diciendo, como que, ok, pues esa es mi realidad. Y, o sea, creo que negarlo también hace mucho daño. O sea, si yo me planto aquí y te digo como, sí, es que yo dando clases de yoga me pago. Claro que no, o sea, ¿a quién le estoy, sabes? No le sirve a nadie, porque Sí, no, o sea, dando clases de yoga no me pago mi depa y no me pago mi coche y no es cierto. ¿Sabes? Pero eso es el punto. Digo, creo que es otra vez el punto de romper estereotipos en ese sentido. Yo creo que eso es lo que nos falta en compartir en ese tipo de pláticas. No sé si te lo Claro. conté o lo platicamos la vez pasada. Para mí es una de las cosas que son prioridad para mí. No sé si te ha pasado, yo creo que seguro consumes mucho también de Estados Unidos o has visto cómo son, sobre todo influencers y eso que tienen vidas perfectas y es como de... Y hasta cierto punto a mí fue de, wow, ¿no? Es como, me gustaría tener algo así, pero también hay que considerar las realidades, o sea, qué es lo positivo y lo negativo, qué tienen que hacer para llegar ahí. Claro. Entonces ahí, o no, ¿no? También es la otra. Hay personas que no hicieron nada y ahí están. Y bueno, les tocó nacer en ese código postal. Claro. Listo, se vale. Pero así como ellos nacieron ahí, pues nosotros también, digo, ¿sabes? Como he visto también casos donde mucha gente se siente mal de no tener cosas, pero olvidan poner atención a lo que sí tienen. Claro. Y eso es lo peor de todo. Entonces, creo que ese es, no sé, al menos uno de los mensajes que queremos decir es, juega con las cartas que te dieron. Eso es, porque además, o sea, hay mucha gente que a lo mejor tiene el mismo privilegio que yo o que otras personas, ¿sabes? ¿Y qué haces? O sea, el tema no es eso, sino el tema es qué vas a hacer con lo que tienes, ¿no? O sea, porque yo podría estar comprándome bolsas y, ¿sabes? Y, ¿para qué? No sé, o sea... O no compartiéndolo, ¿no? Como dices. Claro. Y eso yo siento también que es un tema, bueno, yo lo veo negativo de la parte de México en general, que mucha gente aparenta o quiere aparentar. Digo, pero eso también es americano, ¿sabes? Es estadounidense. Y eso, por ejemplo, lo he aprendido mucho aquí desde que llegué a Alemania. Aquí así fue de, oye, los que tienen un montón de dinero, o sea, ricos, millonarios, van en el metro. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Aquí la diferencia es más por logros, vamos a decir, en este caso certificaciones, estudios, dónde trabajas, etcétera. Pero las cosas materiales todos tienen acceso. De hecho, eso es lo más interesante y que a mí me voló la cabeza, que yo decía como, oye, aquí se dice, ¿no? Hay discriminación, hay racismo, hay cosas así. Y yo dije, pero no lo veo. O sea, no es como que lo ves en todos los días que la gente te está pateando o señalando afuera, ¿no? Pero ¿dónde se ve eso? Porque yo no lo puedo ver. Entonces una maestra de alemán me dijo, bueno, tienes que entender una cosa. En Alemania, me supongo que en España hasta cierto grado similar, en Alemania todos tienen el acceso a educación, a la mejor educación que puedan. Y como todos tienen acceso a la educación, pues no hay diferencia entre ricos y pobres. Realmente cualquier persona puede ser doctor, cualquier persona puede ser ingeniero, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues creces y puedes, puedes tener un trabajo increíble, puedes ser director o dueño de una empresa, etcétera. Entonces no hay diferencia. Y dije, ok, va. ¿En dónde está la diferencia? Porque estoy muy seguro que hay diferencias. Claro. Entonces la gente al final, por más iguales que sean, se quieren sentir diferentes, etcétera. Y ya me dijeron, fue de, no, ahí es en tema de lenguaje. Yo dije, lenguaje y O sea, ¿idiomas? No, en títulos y en lenguaje. ¿A qué me refiero? En títulos creo que es más claro. Aquí, por ejemplo, si, no sé, vamos a decir que tú estudiaste un doctorado
o maestría. Y yo te digo, hola Juliana, ¿cómo estás? No, 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 no soy Juliana, soy maestra Juliana o soy doctora Juliana. Y eso lo Oh, hacen mucho wow. para hacer énfasis en que no somos iguales. Y yo así de, ¿no? Qué interesante. Pero ahí están premiando un poco el esfuerzo, ¿no? Porque no es como que tuviste dinero para pagar tu máster, sino que tuviste la dedicación, la determinación de hacerlo y de terminar, ¿no? Así es, así es. Interesante. Por otro lado, el idioma, el lenguaje, en ese sentido. Y eso nunca, eso después de 8 o 9 años lo entendí. Ujú. Parece ser que la forma en cómo te comunicas, las palabras que usas, las expresiones que usas, determinan tu estatus aquí. Yo dije, no lo puedo creer, pero tienes razón. O sea, si tú escuchas a alguien hablar en la calle, por ejemplo, sobre todo los extranjeros, vamos a llamarle los que vienen de Medio Oriente, africanos, etcétera, tienen como un slang en ese sentido. Ok. Que no, o sea, no se lo he escuchado a los alemanes, o sea, alemanes de ascendencia europea, sino los que vienen de Medio Oriente. Y ellos usan un cierto slang, entonces automáticamente se diferencia entre la otra cultura alemana, por así decirlo. O sea, hay una cosa que se llama Hochdeutsch y que es alemán alto. Entonces, mientras más alemán alto hables, que es la gramática correcta, más te diferencia de pues, estas personas. Ah, qué Entonces, interesante. una forma indirecta, si lo quieres ver así, de discriminación que nadie dice, pero todos saben. Wow. Pero, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, tú, ¿no? Que me imagino alemán es tu segundo idioma, lo estás aprendiendo, o bueno, tercero, no sé, o sea, pero no es tu idioma nativo. O sea, tú puedes aprender a hablar alemán alto. Sí, de hecho te enseñan el alemán alto. El problema Ok. es que siempre hay niveles. ¿Sabes cómo es siempre esta sensación de que para diferenciarse los que tienen mayor estatus, Ujú. hablan y usan ciertas expresiones, por ejemplo, como si fueran de escritores, etcétera. Digo, aquí estoy exagerando un poquito, estoy seguro que no todo el mundo lo usa, pero Ok. sí hay muchos. O sea, mi experiencia ha sido de que mientras más alto vayas, más sofisticado es su lenguaje. Ah, qué Y, interesante. sí. Entonces, Wow. bien, eso para mí fue un choque o un dolor de cabeza, porque yo no entendía por qué las personas hablan diferente y por qué las personas no pueden hablar un alemán entendible. Claro, claro. Y, pero por ejemplo, esto me imagino que también tiene que ver con la educación, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, todo el mundo tiene acceso a la educación, pero me imagino entonces que hay niveles dentro de la educación, ¿ok? Está cañón, está cañón. O sea, creo que esto no lo había compartido, o tal vez no me acuerdo, pero da igual. En Alemania, comparado al sistema educativo en México, tal vez seguramente el sistema educativo en España y en Estados Unidos, o el que conocemos de kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad, maestría, doctorado, aquí es kinder, primaria hasta cuarto grado, y ahí se divide en 3 categorías. Se divide en, vamos a ponerla, el deber ser es que no lo diga así, pero digamos, los inteligentes, los medios y los tontos, ¿no? Ok. Pero Sí, hay te gente, dividen por capacidades, o digamos. sea, hay gente muy buena que sale de la más baja. O sea, Ujú. por eso no puedes decir que todos son tontos o todos son inteligentes, pero en la que se llama gimnasio o gimnasio, es eh, la más retadora. Ok. O sea, en cuarto de primaria, tercero o cuarto de primaria, deciden qué niños van a esa escuela. Desde Mm. chiquillos. Entonces, si no eres bueno en mate, en leer, en escribir, etcétera, te mandan a Ujú. la segunda o a la tercera. Entonces, los de la tercera terminan normalmente estudiando carreras técnicas o profesiones, por ejemplo, carpintería y ese tipo. Ya. Y los que van al gimnasium, son los que tienen acceso a la universidad. Interesante. Me Digo, parece brutal. hay casos de personas que van al otro y Ujú. terminan dándose vuelta y media y terminan en la universidad. O sea, Claro. no determina tu futuro, pero sí prácticamente te dice qué persona va a tener éxito, ¿no? De cierta forma. Porque cambia tu entorno totalmente. Claro, claro. Pero es interesante porque al final, digamos, tus propias capacidades están determinando esto y no es tanto la familia de la que vienes o el dinero que tienes, sino tú, Sí, ¿no? Y también está bien, o sea, pienso que hay gente para todo, o sea, hay gente que va a ser un carpintero espectacular y tiene una maestría increíble entre el trabajo con las manos y tal, y es un tipo de inteligencia y perfecto,
Y hay gente que, o sea, yo, por ejemplo, jamás podría ser abogado o algo así, ¿sabes? Que están todo el día estudiando, pues hay gente que sí. Entonces, se me hace muy interesante. Está interesante el sistema. Obviamente, cuando yo llegué después, Claro. yo llegué haciendo una maestría a prácticas. Bueno, ya he contado esa historia, pero también igual otra historia muy larga. El chiste es que cuando llego, pues ya estoy hecho, o sea, ya tengo una carrera, ya estoy estudiando la maestría, y en ese momento, pues estás compitiendo con gente que tiene muchísimo más callo que tú en el sistema, en el conocimiento, en el idioma, tienen prácticas profesionales desde la prepa o carrera, yo no sé, y llegas en desventaja total. Wow, claro, Entonces, claro. por más que tengas una carrera, vamos a decir, porque pues al final el título es lo que cuenta, lo como te decía, lo puedes hacer, lo puedes validar, o sea, haces una traducción, te lo validan y llegas y dices, ok, soy igual que el otro. Y te dicen, no. Ya, Entonces es lo que uno se enfrenta pensando, es que me discriminan, es que claro, es por cómo me veo, porque no hablo alemán, por yo qué sé. Y puede ser que sí, pero al final la realidad es que no te lo dan ya. al Pero trabajo. tú, o sea, tú, por ejemplo, si eres capaz de ver que la preparación es distinta, o sea, que realmente sí están, no quiero decir mejor, pero, o Hasta sea, cierto juegas punto, en 100%, ¿cómo se dice? 100%. ¿Cómo En se dice desventaja. la palabra? En desventaja. Sí, juegas en desventaja, ¿no? Pero luego también una cosa que estaba pensando mientras te escuchaba hablar, no sé cuáles son tus planes de vida, pero, o sea, si tú tienes luego esta experiencia y te vas a México, también como que lo que puedes aportar, sobre todo, o sea, en las formas diferentes de hacer las cosas, es increíble. O sea, también tienes un valor súper grande si vas a México o Estados Unidos, a donde sea, ¿sabes? Sí, sí, o sea, digo, para ponerlo Es el precio. en ese contexto, lo voy a poner en esa perspectiva. Yo creo que muchos lo podemos compartir, no puedo hablar por todos porque seguramente unos llegaron bien posicionados, unos empezaron bien con el pie derecho, otros como yo no tanto, pero la idea es de que yo sentí que estaba un nivel abajo, uno, dos, tres, no sé cuántos niveles, pero estaba abajo, 100% me sentía abajo del nivel estándar aquí. No por capacidad, no por carrera, porque yo estudié ingeniería en el TEC, en el Campus Estado de México, y en muchos sentidos era mejor que mis competidores directos. El tema principalmente es idioma, Claro, comunicación. Es el primer. claro. Segundo, y es el más fuerte que ya a través de los años ya puedo identificarlo y distinguirlo, es cultura de trabajo / política. Mm, O sea, tiene claro, mucho con el contexto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí todavía hay mucho esa cultura de besar traseros. ya. Entonces, por Ah, qué ejemplo, yo interesante. no puedo hacer eso. Es una de las cosas que no se me da. Ya. Entonces aquí es de, no, jefe, ¿qué quiere? Y todo, y los tratan y los elevan, etcétera. Y luego no les dan, a veces, no los confrontan. Y eso también fue un shock para mí. Porque, por ejemplo, no sé, tal vez tienes esta perspectiva, casi todos, de que los alemanes son muy directos y te dicen las cosas. Sí, de hecho, me está aprendiendo mucho de lo que me dices. Pues hay momentos donde no es así. Hay circunstancias donde no, todo lo que el jefe diga se hace y te callas. Es muy autoritativo en ese sentido. Ok. Hay momentos y hay culturas o hay ciertas empresas que sí lo permiten, pero Qué yo creo que la base no. interesante. Entonces, yo, por ejemplo, cuestiono mucho. Entonces era de, oye, pero eso está mal o eso no funciona. Creo que deberíamos, no solamente quejarme en el sentido de traer propuestas, ¿no? De, oye, esto Claro. funciona, podemos hacer tal y tal. Y luego es de, gracias por tu sugerencia y ya, gracias. Qué fuerte. Entonces, Claro. y ahí es lo difícil la pregunta más bien ahí es de saber, es de, oye, ¿es porque sé, porque no sé, soy capaz, no soy capaz? O sea, es difícil identificar qué es lo que te falta, pero muchas Claro. veces es cultural, muchas veces es este idioma que hablan ellos en secreto, por así decirlo, Sí. y tú no entiendes por qué lo hablan así, etcétera. Es verdad, hay muchos, bueno, a mí me pasó mucho cuando llegué aquí. He hablado mucho durante esta conversación de que los españoles son muy parecidos a los mexicanos, tal. Y sí, pero es verdad que hay como códigos que yo al principio no entendía, que tienen mucho que ver con esto que dices. Y, por ejemplo, los españoles sí son muy directos, ¿sabes? O sea, ellos te van a decir pim, pam, pum. Y yo al principio, o sea, sentía que me odiaban, me daban ganas de llorar, o sea, era como que, ¿sabes? Hasta que aprendí que las cosas se dicen. Y ahora
pienso que es un superpoder, de verdad. O sea, sí, o sea, como que es algo que yo he adoptado en mí, porque antes era como que no dices las cosas y ves a ver, no sé, como que no eres claro. Es como que, por ejemplo, puedes hoy grabar el podcast y yo o sea, en México te hubiera dicho como, a lo mejor sí, creo que sí, te aviso, pero la verdad es que yo sé que no puedo, ese día no puedo, ¿sabes? O no quiero, lo que sea, sí, pero aquí en España he aprendido como que claramente, o sea, no, ¿sabes? Ese día no puedo, estas opciones, o la verdad es que no me encaja, muchas gracias por la oportunidad, o la verdad es que, ¿sabes? Como que mucho más clara, mucho más directa, honesta realmente, y eso es algo que al principio odiaba, ahora me encanta, y creo que al mundo le hace falta un poquito más, ¿no? El ser como clara, directa, sin ofender obviamente, pero como creo que todo lo contrario, o sea, respetando tu tiempo y el de los demás y sin como dar falsas esperanzas o dar alas o en todos los sentidos, o sea, laboral y de todo, pero sí. Sí, yo coincido mucho contigo porque lo veo ahora cuando voy a México o cuando hablo con gente en México. Luego es así como de, oye, ¿y tú qué piensas? Y es como de, ¿quieres que te lo diga versión alemana o versión mexicana? Claro. ¿Te lo digo bonito o te lo digo como va? Claro. Sí, pero entonces Alemania también, ¿no? Es que esta es la idea que yo tengo de los alemanes, como... Sí, ¿sabes? Claro. Yo lo que he visto más en este sentido es más por mi esposa, más las relaciones directas. Porque en el trabajo también no te lo dicen directo en directo, porque sí tienen este filtro de no voy a herir tus emociones, pero sí te voy a decir las cosas, o sea, te voy a decir las cosas que están mal, pero no es acerca de ti, es acerca de tu trabajo, de lo que hiciste o lo que no hiciste. Sí, de mejorar, de hacer un cambio. Así es. Pero en la parte personal sí te lo dicen, siempre y cuando tengas gente cercana que son alemanes en ese sentido. Entonces, a mí me han dicho de, pues estás mal. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Como, y cámbialo. Es como, no te dan contexto, no nada, o no sirve, no funciona, no es suficiente. Y en México siempre te dan la palmadita, no te preocupes, mijo, ¿sabes? Como... Sí, oye, si no es mucha molestia, quizá, tal vez, a lo mejor te gustaría cambiar esto, ¿no? Como muy por las ramas, no sé. Vueltas y vueltas. Sí. Yo creo que es un mix, o sea, como que ni uno ni el otro, ¿sabes? O sea, al final como que decir las cosas con tacto, pensando obviamente en las emociones de la otra persona, pero siendo directo y honesto con tu realidad y con lo que es, ¿no? Sí, digo, al final creo que es un caso por caso, porque también igual con todos. Claro. Hay personas que son más sensibles, hay otros que no, pero yo creo que más, a mí lo que, creo que la conclusión es, y esta fue mi aprendizaje, tal vez tú tuviste uno similar, es no comprometerse con cosas que no sabes que no vas a cumplir. 100%. Entonces, es para mí empezar a decir que no, incluso con familia, amigos, etcétera, es, oye, no puedo. Y prefiero decírtelo de una vez, que no me digas, oye, pero mira, no puedo por X razón, no me insistas. Sí, no, realmente es una práctica que yo he estado adoptando estos últimos años y te da paz mental. O sea, porque, no sé, a mí me da muchísima paz como ser clara o sea, laboral, sí, pero luego también a nivel personal, como mis amigas tienen una cena o viene una amiga de viaje y te quiero ver, y yo, mira, honestamente, si yo me siento bien en mi agenda, yo sé que lunes, martes y miércoles es imposible para mí verte, ¿sabes? Entonces no te voy a decir, ay, sí, ahí nos vamos escribiendo, porque yo sé que lunes, martes y miércoles no puedo. Nos vemos el jueves, te pongo esta hora, ¿puedes? No puedes. O sea, como que, ¿sabes? Yo soy muy, bueno, también soy Virgo, ¿eh? Que yo, astrología y tal, pero soy Virgo, entonces también me vino bien esto español. Oye, ¿cómo te ha tratado o cómo te ha ido en esa situación? O sea, porque obviamente has tenido ya contacto y tal vez hasta cierto conflicto con otras personas, ¿no? O sea, de México. O sea, muy específicamente de México. Amigos, familia, conocidos, que te han visto en esta transición, antes y después, y que te han dicho, no eres la misma. Sí, 100%. Pero te digo, sobre todo, se burlaban mucho de las palabras que usaba. O sea, como que, ay, sí, dice flipar o dice mola. O sabes, y es como, pues sí las digo y ya está, ¿sabes? Pero creo que sobre todo es eso. También, bueno, cuando me vine, borré mi Instagram, como te dije, y luego estuve como, no me acuerdo, mucho tiempo que dejé de seguir a todo el mundo. O sea, para mí fue todo un proceso como este duelo, ¿no? Y lo viví de una forma pues un poco rara para algunos. Y entonces ahí sí recibí como reclamos de que no puedo creer que me dejaste de seguir en Instagram y cosas así. Y es como,
ya cuando lo hablé con estas personas y fue como, sí, te dejé de seguir porque no soporto ver a todas mis amigas juntas un viernes y yo sentada en mi casa porque no tengo ni medio plan ni media amiga, pues sí. Entonces también en ese sentido fue ser muy honesta también de, mira, esta es la realidad que estoy viviendo, la estoy pasando muy mal, está siendo durísimo, no puedo ahorita ver tu vida feliz que era mi vida antes. Entonces, sobre todo eso creo que fue el conflicto, pero fuera de eso, no, todo bien. Oye, pero ahorita lo dices como muy tranquila. En su momento seguramente no te salió ni una palabra, ¿no? Sí, no, fue heavy. Fue heavy. O sea, es que fue como por partes, ¿no? Para empezar a aceptármelo a mí misma. Porque a mí se me plantea la posibilidad de venirme a Madrid y yo obviamente estoy muerta de miedo, pero digo, claro, porque quiero estar con mi marido, o sea, sí. Entonces decido venirme. Y para venirme, yo sé que es un esfuerzo económico de mi familia, que estoy dejando una carrera, o sea, yo sé el problemón en el que estoy metiendo a todos los involucrados, o sea, yo lo sé, y yo sé el esfuerzo, y yo sé todo lo que me están dando, y me estoy sintiendo súper agradecida. Entonces, no puedo no estar segura, o no, ¿sabes? O sea, como que había una parte de mí que era como que no puedo estar pasándola mal, o sea, tengo que estar bien, yo decidí esto y tengo la suerte de que alguien me apoyó, entonces no los puedo defraudar, ¿sabes? Había como un muy fuerte. Luego también con mi marido, como que realmente yo me mudé a Madrid siendo completos desconocidos. Esto es otra historia más larga, pero sí, o sea, realmente no nos conocíamos y en parte por eso mis papás me apoyaron y me dijeron, pues ve a Madrid, vive ahí, sé su novia, conócelo y ya después decides si te quieres casar, ¿no? Porque yo ya estaba tipo, me caso. Y mis papás, pero es un señor que no conoces y yo me caso. Entonces, imagínate, un drama. Entonces, claro, o sea, fue como que, ok, primero me lo tuve que aceptar a mí, de que le estoy pasando muy mal, realmente muy mal. Luego aceptárselo a él, a mi marido, y decirle como, le estoy pasando muy mal. Aceptárselo a mis papás, como que gracias por todo el esfuerzo que hicieron, pero le estoy pasando muy mal. Y algo pasó cuando yo pude hablar de esto, sobre todo con la gente cercana, o sea, mi familia, mis amigas y mi esposo, de repente, por un lado ya tenía permiso como de vivir mi duelo y no sé si sabes esto, pero es como el proceso de duelo, el primer paso o como la primera cosa que sucede es como la negación, Sí. ¿no? Entonces yo estaba en negación absoluta, ¿no? Y entonces una vez que eso fue como que evolucionando, hubo un momento que sí estaba muy, muy, muy mal y le dije a mi esposo de que estoy muy mal y me dijo como, pues nos vamos a México. O sea, yo lo que quiero es estar contigo, no estar en Madrid. O sea, entonces quiero estar contigo y si tú necesitas estar en México, nos vamos a México. Y para mí eso rompió algo y de repente como que ya estoy bien. Porque había una parte de mí que estaba también muy triste por sentirme como encerrada o sentir como que decidí irme a Madrid y me guste o no, es para siempre. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces me sentía como muy abrumada porque al principio no me estaba gustando mi vida. Ahorita me encanta, ¿eh? Ahorita me encanta mi vida, pero al principio no me estaba gustando y entonces yo pensaba, pues ya valió, porque yo ya dije que era para siempre y que yo me iba a Madrid y que me iba a casar con este señor, entonces pues te guste o no, reina, aquí estamos. Y entonces de repente como que él me dice como, no, o sea, si no estás bien nos vamos, tal, y fue como que, ok, no estoy encerrada, hay posibilidades, lo voy a intentar, y eso fue como, pues iniciando este proceso de sanación que ahora ya estoy bien. Es como si fuera de vida o muerte esa decisión, ¿no? O sea, como de tomas una decisión y como que tu mente piensa que es para siempre y ese para siempre te pone en alerta máxima. Sí, da pánico, da vértigo, o sea, ¿sabes? Como Sí. me voy a montar en este avión y no voy a volver nunca más. Y es como, Sí. o sea, chance, es posible, de hecho ahora mismo es lo más probable, pero en ese momento era un peso gigante, ¿no? Para sentir, era demasiado peso. Y además era una decisión no informada, yo no sabía cómo iba a ser mi vida en Madrid, no sabía si iba a estar bien, no sabía ni siquiera si mi esposo me iba a caer bien, o sea, deja tú todo lo demás, ¿no? No, que está cañón, digo, porque me hace reflexionar o reflejarme también yo en Alemania, ¿no? Es lo mismo. Digo, yo me he peleado 1000 veces con Alemania, pero no sé si sabías, yo creo que en ese sentido tú fuiste más afortunada que todos los que estamos aquí en Alemania. Yo no sabía, hasta que una amiga que vive en algún lugar en Inglaterra, creo que estaba en York, ella me dijo que estaba deprimida clínicamente y yo dije, pero ¿estás bien o todo? ¿Qué pasó? Y me dijo, sí, es que tengo depresión por falta de vitamina D. Y yo, claro.
Y yo, ¿qué es eso? Es la primera vez en mi vida que la escuché. Y yo, sí, pues, Sí. no nos da el sol y te puedes deprimir por falta de vitamina, me hicieron análisis, todo eso. Y ya me dieron tabletas y apenas estoy ahí. Mm, Dije, no puedo, no es cierto, es broma. Pero después, o sea, ya me puse a ver mi entorno porque yo también estaba sufriendo y literalmente aquí, a comparación de España, hasta donde tengo entendido, tienes inviernos de 6, 8 meses, o sea, donde casi no ves la claro. luz, no ves el sol. Hay veces que está mejor, hay veces que son 5 meses, 4 meses, o hay veces que es mezclado, ¿no? Hay veces 2, 3 meses nada, y luego solo una semana y así. Ujú. Pero sí, los peores que me han tocado es, yo creo que más de medio año nublado, frío, lloviendo con nieve, etcétera. Dios, es que sí, Entonces eso afecta. te desesperas. Entonces, y sobre todo viniendo de un país cálido como México o Latinoamérica. Entonces ahí sí Claro. está horrible y muchas personas es lo que lo sufren. Dicen, no aguanto, o sea, necesito sol. Entonces, yo soy de esa idea de sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Entonces, digo, ya pasaron tantos años, te acostumbras, sí, eso sí te acostumbras, pero también lo que me di cuenta es eso, es de yo no quiero estar aquí. O sea, la decisión es Mm, siempre. O sea, es como, ok, estoy en esta etapa. A ver, Dario, es una eso. etapa, es una etapa. ¿Cuántos años necesitas o cuánto tiempo te va a durar la etapa del estudio? No sé, 2, 3 años, ok, 3 años, 4, los que sean. Ok, piensa en esos 4 años, estás aquí por 4, ese es el tiempo que estás destinado a estar, listo, bye. Y después Claro. de 4 años vuelves a pensar, vuelves a preguntarte qué hacer. Justo, justo, es que sí, o sea, yo veía a mis amigas que se iban a estudiar o así y era como, pues voy un año y entonces vas un año como con mil ganas de comerte el mundo y hacer todas las actividades y tal. Y yo era como, yo voy para siempre, o sea, era enorme, se sentía gigante. Pero sí, y esto del sol que dices es brutal. Yo cuando vivía en Escocia, o sea, creo que salíamos de clase, yo vivía en un internado, ¿vale? Y salíamos de la escuela, o sea, de clases a las 3 de la tarde y ya estaba, era de noche. Yo estaba de noche. Todos los días. Entonces, claro que me deprimí, o sea, era horrible. Hubo un día, o sea, nunca se me va a olvidar esto en mi vida. Hubo un día que salió el sol y cancelaron las clases. O sea, de eso que tú estás en tu clase de matemáticas, un martes cualquiera, y sale el sol y literal fue como todo mundo al jardín. Al jardín todo el mundo, y estábamos todas en bikini, así tirados en el pasto, porque salió el sol un día. Sí. Te paró el país. Se paró el país, o sea, se detuvo todo. Sí. Increíble. Yo, por ejemplo, me fui a intercambio durante la universidad a Finlandia, Helsinki, Ah, wow. y en invierno. Entonces, yo también fui ahí un poquito más extremo. Nunca en mi vida había pisado nieve. Mi primera vez en la nieve fue esa vez. No más. Y era nieve no de así de 10, 20 centímetros, eran metros de nieve, ¿no? Claro. Llegas al aeropuerto todo blanco, vas por las calles todo blanco, etcétera. Igual, sin luz. Entonces, igual, ibas de noche a la escuela y regresabas de noche a la escuela. Y eso que salíamos a las 2, 3 de la tarde. Bueno, el punto de eso es que, bueno, ahí no sé, a comparación de donde tú te fuiste, acá lo arreglan mucho con alcohol. Entonces, Claro, yo también, estaba chiquita, pero sí. pero también, ¿sabes? Es como si vas de estudiante y dices, como tus amigas que a lo mejor dicen, vas un año, vas medio año, pues te vas a divertir Claro, un te poco. sueltas la melena. Sí, Claro. eso te ayuda también, pero ya la vida o sea, de siempre, del día, o sea, de saber que no te vas y que esa es tu realidad, es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Sí, es fuerte. Es fuerte. Oye, pregunta, esa parte de donde estás estudiaste publicidad allá en Madrid, Ujú. ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué tan difícil fue entrar? ¿Hiciste la aplicación desde México? ¿Fue difícil entrar? ¿No fue difícil entrar? ¿Cómo fue? Sí, te cuento. Aquí en España tengo entendido que están en las escuelas públicas Ujú, que son mejores, son más baratas y es mucho más difícil entrar, ¿vale? ujú, Y sobre todo como extranjero es más difícil entrar porque en España tienen una cosa que no sé si voy a poder explicarla bien, me corregirán, pero se llama selectividad, que es como un examen que tú haces cuando sales de la prepa ujú. y entonces depende de la nota que tú ganes en selectividad, es a la universidad y a la carrera que te puedes ir, ¿ok? El tema es que, por ejemplo, yo como extranjera, si hago el examen de selectividad para tener esa nota, lo voy a reprobar porque me van a preguntar historia de España y un montón de cosas que yo en la prepa de México jamás vi. Entonces, esa opción como que no funcionaba. Realmente la mayoría de los extranjeros que se vienen a España vienen a universidades privadas porque es muchísimo más fácil entrar, porque no tienes, o sea, lo de la nota de selectividad no aplica. Y de hecho, mucha gente que, por ejemplo,
quiere estudiar psicología y no le dio la nota de selectividad para irse a la pública, entonces se va a la privada. ¿Sabes? Así es como funciona un poco. Entonces en la privada están como los españoles vagos y todos los extranjeros, ¿no? Eso es como el vibe. Hay escuelas privadas que son muy buenas, muy difíciles. Está, por ejemplo, el IE y muchas otras. Yo me fui a una que tiene, no sé si decir esto en internet, pero bueno, ya estamos aquí. Tiene súper mala fama de ser súper fácil y que básicamente como que compras tu título. O sea, se llama Universidad Europea y le dicen pinta y colorea. O sea, un chiste. O sea, pagas y pasas, es la idea. Y sí, o sea, te voy a ser súper honesta, la verdad sí. Y de hecho, eso también fue una parte que yo estaba muy triste porque yo en México estaba en el ITESO. Amaba el ITESO. O sea, a mí el ITESO, mejor universidad del mundo, la amo. Y yo estaba estudiando ya publicidad ahí. Entonces yo pude comparar lo que era no sé cómo se llama, pues, o sea, las clases y el... A nivel académico. Sí, el nivel académico en México y estudiar la misma carrera en España. Y no tiene nada que ver. O sea, en México estaba 10,000 veces mejor, lo tengo que decir. Es verdad que en España lo que tenía bueno es que los profesores de la universidad eran profes que también trabajaban en agencias publicitarias de Madrid, que son mucho más top de lo que puede ser una agencia publicitaria en Guadalajara, ¿no? Entonces, realmente en ese lado sí tenían más experiencia, sí tenían mucho más, o sea, pues tenían clientes reales, te podían contar casos reales, era muy interesante. O sea, a mí me gustaba mucho escucharlos, los profesores creo que eran muy buenos, pero en sí la universidad, además a mí me pasaron dos cosas. Uno, el COVID, que entonces de la nada tuvieron que improvisar, hacer las clases online y todo eso. Y dos, justo cuando yo llevaba como 2 años en la carrera, vendieron la universidad a otro grupo. Y ese grupo lo que hizo fue echar como a no sé cuántos profesores, o sea, corrieron a todo mundo, una huelga enorme, un desastre. Y entonces al final de la carrera, yo, por ejemplo, tomé 3 materias diferentes con el mismo profesor que nos dio básicamente la misma materia, pero yo pagué 3 materias diferentes. Con tal de cubrir el currículum. Sí, entonces era como que fatal, en verdad. O sea, si a mí me dicen, ¿recomiendas la Universidad Europea? No. No, o sea, me preguntan mucho porque es muy famosa y te hacen muy buen marketing y realmente está dirigida a extranjeros. ¿La recomiendas? No. No. O sea, a menos que quieras un título. Sí, o sea, si quieres venir a echar la fiesta, y regresar a tu casa y entregarle un papelito a tus papás, va. Pero realmente, no. Y oye, pero ¿cómo veías a los colegas? O sea, porque seguramente hay gente también muy capaz, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que he aprendido es, no importa por ejemplo, a lo mejor ha tomado cursos en línea, totalmente aparte, etcétera. No importa en qué programa o curso o institución estés participando, siempre hay mejores y peores, ¿no? Hay gente que viene muy buenos, muy preparados, sin importar el maestro o el instituto, salen súper bien, te da, es lo que más me gusta a mí, aprender más de los compañeros, porque llegan muchos con mucha experiencia, claro, que muchas veces mejor o tienen otra perspectiva que los mismos maestros. Entonces, luego a veces es lo que uno no contempla. Sí, eso es verdad. Yo tenía compañeros que yo admiraba muchísimo, de verdad. O sea, ahorita se me viene a la mente como 2 o 3 que digo, wow, subían el nivel de la clase brutal. Y además el tema con publicidad es que es muy creativo, ¿sabes? Y es muy de buscarle. O sea, a ti te dejan de tarea hacer un video y tú tienes que meterte a YouTube, ver cómo editar, no sé qué, buscar los recursos, Entonces, realmente es una carrera que creo que muchas no son tan así, pero específicamente publicidad es una carrera en la que la persona y lo vivo y lo chispas que es, vale muchísimo. La creatividad vale muchísimo, los recursos, o sea, entonces sí, en ese sentido, ahora mismo se me vienen a la mente como 2 o 3 compañeros que cada vez que exponían yo era como, bro, nos hicieron pomada. O sea, si esto fuera una presentación a cliente y fuéramos todos agencias, o sea, ya está, ya sabemos quién se llevó al cliente, o sea, está clarísimo, ¿no? Entonces sí, eso sí me encantaba, la verdad, ver cómo, porque al final la publicidad, o sea, es como que nos plantean un problema, ¿no? Tenemos este cliente que tiene este producto o que quiere lanzar este mensaje o lo que sea, y te dan muy poca información. Es como, y quiere una campaña de exteriores o una campaña para redes sociales, y tú te tienes que buscar la vida. Y entonces es tan amplio
que las posibilidades son tan infinitas y vale muchísimo la persona. El ojo, la atención al Sí, detalle. sí, sin duda. Sí, habilidades ya hasta de edición y tal, pero también la idea en sí, el mensaje, cómo comunicas, o sea, tiene muchas variables visuales, del guión, de todo. ¿Sabes? Eso que acabas de decir a mí me frustraba. Digo, ahorita ya no, ya lo entiendo, pero antes me frustraba mucho porque decía, esto es injusto. Hay personas que parece ser que llegan con ya todo hecho, les va súper bien y sacan las cosas, parece ser sin esfuerzo, ¿no? O sea, como muy fácil. Y después, justamente investigando, me di cuenta de que no todos tienen las mismas habilidades, literalmente. O sea, hay Claro. personas que son más hábiles, son más inteligentes, incluso, y es donde vi la diferencia, hay personas que se desarrollan en el tiempo que tú no te das cuenta. Porque normalmente crecemos al mismo ritmo, al mismo nivel, ¿sabes? Primaria, secundaria, etcétera. Y más o menos todos son iguales, igual de buenos, igual de malos, ¿sabes? Como más o menos. Sí. Pero ya cuando empiezas a competir a nivel internacional, sobre todo, te das cuenta que cada uno le estudia por donde sea, por su tiempo, toman Claro. cursos aquí, toman cursos allá, participan en todos lados, o solo yo me di cuenta con eso con leyendo libros. O sea, yo también leyendo libros me puse a leer infinita, lo más que he podido, y de repente te pones a hablar con alguien del mismo tema y los dejas a un lado. No porque Claro. seas más capaz o más inteligente, solo porque estás más informado. O al revés, me ha tocado que me han puesto una arrastrada por la misma razón. Claro, sí, sin duda. Creo que vale muchísimo lo que tú haces con tu tiempo libre y tus hobbies y lo que te causa curiosidad. O sea, por ejemplo, en mi caso, eh, yo hago videos en YouTube desde que tengo 15 años. Como que, no sé por qué se me ocurrió, me nació y lo hice. 10 años, Entonces, ¿eh? 10 años. Sí, más. O sea, bueno, dejé un tiempo, pero sí, o sea, creo que abrí mi canal en el 2011, una locura así. Entonces, sí, llevo mucho tiempo haciendo videos de YouTube y tal. Entonces, para mí editar un video realmente es fácil. O sea, tú me dices, o sea, editar un video y yo, sí, o sea, es una cosa que llevo haciendo toda mi vida y que quieras o no, pues vas mejorando porque con cada video que subes vas aprendiendo un poquito más. Todo eso fue una inversión que yo hice en un hobby que me gustaba. Y entonces, ahora yo voy a la universidad, estoy en una clase y nos ponen a editar un video y a lo mejor tengo compañeros que nunca han editado un video en su vida y tienen que meterse a YouTube a ver cómo importar los videos en iMovie o lo que sea, ¿sabes? Yo ya no tengo que hacer esa parte, pero así como yo tengo esta habilidad o como quieras decirle, conocimiento aprendido, seguramente ellos tendrán otro de otra cosa que yo no tengo ni idea. Entonces, claro, al final cada uno juega Herramientas. con sus herramientas, sí. Y creo que la curiosidad es algo súper interesante porque es lo que te va llevando a leer un libro, a jugar un deporte, a lo que sea. Y aunque termines no dedicándote a eso, o sea, como que aunque sea solo un hobby, a lo mejor tú has jugado 3 partidos de americano, pero un día puedes tener una conversación con alguien sobre americano porque sabes cómo funcionan los puntos, porque conoces un poco de qué va, aunque no seas un experto. Y creo que eso es súper interesante, o sea, como tener esa curiosidad de seguir aprendiendo, al final como que algún día te servirá Sí. en algo. Yo alguna vez leí no me acuerdo qué libro fue, pero en esencia el mensaje es, de aquí a 7 años, vamos a ir 5 años. En 5 años vas a ser 5 años más viejo. Duh, claro. Sí, Pero la pregunta es, tú eliges cómo quieres ser en esos 5 años. O sea, ¿quieres ser más capaz en producir videos? ¿Quieres claro, tener más habilidad en comunicación, mejorar tu comunicación? ¿Quieres tener ya cierta experiencia? ¿Qué quieres? Porque los claro. 5 años van a pasar sí o sí. Y fue como, ¿sabes? Solo me hizo darme cuenta también de que, oye, o sea, pues no, muchas veces decimos, sí, ahorita, y eso es mucho también de mexicanos, pero es como, oh, pero si el tiempo va a pasar y los que sí toman acción en ese tiempo, por ejemplo, hay muchos que durante el COVID dijeron, voy a hacer 1000 cosas, Sí. hicieron, o hay otros que no lo hicieron y después de 2, 3 años te das cuenta que hubo un cambio, ¿no? Son Ujú, los que son promovidos, son los que se los llevan a otro lado, son los que, yo qué sé, y los que... claro. Yo justo antier, justo estaba pensando en eso, que desperdicié muy heavy mi pandemia, porque pensaba en muchísima gente que inició proyectos, que hizo emprendimientos, que está escuchando justo un podcast de una marca que se llama La GAM, y bueno, hablaron de su proceso durante pandemia, y fue como, bro, y yo estaba sentadita en mi casa haciendo nada, o sea, ni medio libro me leí, ¿sabes? O sea, perdí el tiempo increíble.
ahí está la diferencia, o sea, ahí es donde se diferencia una gente de la otra, o sea, yo lo siento, pero es esto, ¿eh? ¿Te Claramente. acuerdas? Te doy un ejemplo súper sencillo. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo antes de la llamada de la certificación que hice, que apenas Sí. pasé? Durante todo el proceso, que fueron varios meses ahí de estar en ese progreso, pero desde el principio, la mayoría, éramos como 15, la mayoría me decían como, oye, no puede ser que sepas tanto, estás cañón y no sé qué, y yo los veía atrasados. Pero también el punto, o sea, o sea, sí fue una realidad que entramos en un nivel, o sea, yo estaba más adelante que ellos y yo estaba delante del programa. Eso fue muy, muy evidente. Ya después como que se emparejaron cosas, como dices, yo no sabía unas cosas, ellos sí. Claro. Y la diferencia fue que yo tenía casi 4 o 5 años de experiencia laboral, y ninguno de ellos tenía esa experiencia. Entonces fue como de, no hay comparación. O sea, no importa qué tanto estudien, no importa qué tanto hagan, no me pueden alcanzar. Claro. Entonces, y también aplica para mí hacia otros, ¿no? Es como, Sí, sí, sí. Sí, al entonces, final vas a hacer mucho para unos y poco para otros, o sea, esta es la realidad. Depende con quién estés hablando, ¿no? O sea, claro. oye, y hablando de este mismo tema, ¿cómo has visto, bueno, obviamente a ti, pero a ti y otros mexicanos comparado con con los españoles para empezar y con otros extranjeros ahí en España? ¿Cuál ha sido tu perspectiva? En cuanto a nivel, en cuanto a capacidad, intelecto, preparación, ¿cómo nos ves a los mexicanos allá en España en general? Ok, creo que aquí en España, como ya te decía, hay muchos latinos, ok, hay mucho venezolano, mucho colombiano, no sé qué. Creo que los mexicanos en España específicamente tenemos como fama de mucho dinero y mucha inversión. No tienes idea la cantidad de empresas mexicanas heavy, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero como yo estoy más en el mundo del wellness, o sea, es brutal la cantidad de empresas mexicanas en el mundo del wellness que están aquí en Madrid y además vinieron a arrasar. O sea, vienen con unas mega inversiones, con unos mega proyectos y entonces eso al final creo que para los españoles como que tienen esta visión de nosotros como pues que venimos medio a conquistar de regreso, o sea, como que sí, o sea, como que muy trabajadores, muy vienen en serio, vienen con proyectos súper potentes. Creo que esa es un poco sí, la perspectiva o la forma en la que nos perciben, pienso. En general. Sí, yo diría que sí. También te voy a decir, hay un tema ahorita porque hay mucha inversión mexicana en pisos, en departamentos. Y entonces, al tener inversión, o sea, vienen con mucho dinero y entonces están subiendo muchísimo todos los precios de los alquileres y tal. Claro, porque los mexicanos y también mucho venezolano, te digo, colombiano y tal, o sea, pero mucho latinoamericano trae mucha inversión. Entonces pueden pagar unos alquileres que a lo mejor un español que tiene un trabajo en España no puede, lo que estamos hablando al principio. Y entonces los mismos españoles están teniendo que ir como a las afueras de la ciudad y se está quedando en la ciudad los inversores latinoamericanos, que a lo mejor es un piso que rentan en Airbnb o que vienen 2 meses al año o cosas así. Entonces, por ese lado también hay mucha gente un poquito enojada. Porque, claro, o sea, le quitas la posibilidad a la gente que es de aquí de vivir aquí porque estás volando los precios de los alquileres a unos niveles que son ridículos. Entonces, nos aman y nos odian. Un poquito de todo. Y no está fácil, ¿eh? Yo creo que ahí es donde uno se tiene que dar cuenta y estar atento a las circunstancias. Porque, por ejemplo, estaba viendo, la otra vez tengo unos amigos españoles, unos gemelos, no sé, creo que son de Madrid los dos. Encontré un video de extrema derecha de un grupo de españoles donde decían, ya no queremos aquí a ciertos grupos, para no decir nombres o no decir cosas. Y se los mandé y dijeron, sí, 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 qué bueno, la juventud está en buenas manos. Ya, sí, ¿Sabes? sí. Entonces, digo, lo veo también porque al final se sienten invadidos de cierta forma. Digo, no solamente España, Claro. toda Europa en general está siendo medio invadida, no por latinoamericanos per se, sino por muchos. Sí, Estaba por bien. el mundo. En Alemania en el año 2024, creo que fue el año con mayor naturalizados que ha habido hasta ahora, y el mayor número de naturalizados, el número uno fue sirios. Ah, wow. Sirios, Afganistán creo que segundo o tercero, y Rusia por ahí. Ya. Entonces ahí te empieza, esa estadística te empieza a decir más o menos cómo se está moviendo las cosas. No, digo, no sé, Claro.
No es para entrar en política, Sí. solo son ejemplos, ¿no? No, pero o sea, o sea, no es un problema de España, es un problema global, ¿no? Por ejemplo, el tema de Venezuela, pues claro, o sea, esa gente necesita irse. Y entonces, ¿a dónde se va? Pues a un lugar donde puedan vivir bien, estén seguros y hablen español, España, ¿no? Entonces hay mucha migración. O sea, como que al final es un problema mucho más grande y es global, ¿no? O sea, somos todos estamos tratando de vivir mejor y tener mejores oportunidades, etcétera. Y eso afecta de una forma o de otra a los demás. Y pues eso es así. Pensaba ahorita que estábamos hablando de esto, como también todo el tema de la gentrificación, que es lo mismo realmente en Ciudad de México, ¿no? Y todo o sea, como esa polémica de la Roma o la Condesa y tal, está lleno de gringos, pues sí, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, terminan siendo desplazados al final del día. Claro, claro. Pasando a un tema que te quería preguntar sí o sí, porque nos estamos acercando pronto pero seguro al fin del episodio. Cuéntanos un poquito más, única y específicamente, de lo que haces ahorita, de tus prácticas. O sea, yoga, wellness, trabajos de respiración. Ahora sí que todo el portafolio, cuéntanos. A ver, ¿cuál es el Ok, core business y cuáles son los satélites, por así decirlo? sí, te cuento. Bueno, no sé ni por dónde empezar, pero ok. En los retiros, El que te- los retiros donde yo conocí a mi marido son unos retiros de un instituto de psicología transpersonal que se llama Neuma Institute. Es un instituto que está a nivel internacional, creo que está tiene presencia como en 13, 15 países, por ahí, no me acuerdo bien. Y yo lo conocí estando en México, él lo conoció estando en España, etcétera. Y entonces hacen una formación en psicología transpersonal con objetivo de desarrollo personal en cada uno de sus institutos. Dan también prácticas de respiración neuma, que ahora me meto ahí, y hacen también viajes. Y entonces yo ahí en uno de esos viajes fue donde conocí a mi esposo, etcétera. Pero realmente yo, más allá de los viajes, me hice la formación completa de desarrollo personal y luego hice la formación profesional y me certifiqué como facilitadora de Neuma Breathwork en grupos y en individual. Y entonces yo ya tenía como toda esta formación que realmente hice con el objetivo de desarrollarme a mí misma y crecer como persona y tal. Nunca pensé realmente en dedicarme a ello ni en compartirlo. Yo pensé que iba a ir mi vida por otro lado, pero me encanta, me apasiona, me fascina. Es una herramienta, Neuma Breathwork específicamente, es una herramienta que a mí me ha dado demasiado. He estado hablando ahora mucho y poco de diferentes crisis que tenía en mi vida, ¿no? El tema de cuando me cambié de carrera, la relación con mi cuerpo, con la comida, ese tipo de obsesiones con calorías y tal, todo el proceso de duelo que tuve cuando viví en España y muchas otras cosas que he ido como trabajando y la respiración neuma me ha acompañado durante todo ese proceso. Yo la descubrí como en el 2014, por ahí, y sí, hace más de 10 años, y es una práctica que es parte de mi vida, la hago una vez al mes desde hace 10 años, y es una práctica muy interesante porque es muy, muy, muy heavy, muy profunda. O sea, tú lo que haces es que llegas, te explican un poco de qué va el asunto y se crea la intención. Que la intención es conectar con esa parte dentro de ti que sabe lo que necesitas en ese momento. No es porque hay muchas respiraciones, por ejemplo, que te van guiando, ¿no? Y te dicen, ahora perdonas a tu mamá y ahora no sé qué. Y es como, no, porque yo a lo mejor estoy perfecta con mi mamá y no necesito eso, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros buscamos es que conectes con esa parte dentro de ti que sabe lo que necesitas. Y entonces, lo que se hace es una sesión donde tú te acuestas, se pone la luz bajita, ponen una música muy fuerte y es una música que no te esperas. Como que la gente dice, ay, voy a meditar. Y la música tipo tambores, de que tum, 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 ¿sabes? Como que cantos y así. Y lo que hace esta música es que conectas con el inconsciente colectivo, conectas como con estas emociones. Y luego hay una parte de música más emocional y luego hay una parte más de relajación. Y lo que se vive durante todo este proceso, acompañado de una técnica de respiración especial, es que digamos que la cantidad de pensamientos que tienes bajan un montón y la calidad aumenta muchísimo. Entonces puedes tener muchos tipos de experiencias, desde físicas, donde tú sientes energía en tu cuerpo, sientes algún bloqueo, mueves, necesitas como que moverte, liberar. Puede ser más de tipo visual, o sea, hay gente que ve imágenes, cosas muy arquetípicas realmente, o sea, ver, por ejemplo, estar en la naturaleza, estar en el agua, ver alguna mujer,
un león, o sea, como que este tipo de símbolos que al final lo que hacen es que tú cuando te confrontas con el símbolo, algo dentro de ti se acomoda y se mueve, aunque tú no estés muy seguro de qué pasó, realmente ese contacto con el símbolo, igual que en los sueños, igual que todas estas cosas, como que acomodan algo dentro de ti, en tu inconsciente. Y luego hay otro tipo de experiencias que son más claras y más obvias, que tienen que ver con tus relaciones actuales o del pasado. Entonces, por ejemplo, hay gente que recuerda algún momento, alguna cosa específica de su infancia, o conecta mucho con su abuelo, que a lo mejor se murió hace 10 años y no se acordaba, o te acuerdas algo que te pasó la semana pasada, pero de repente puedes ver ese conflicto o esa persona desde otra perspectiva y te das cuenta te pones un poco en sus zapatos, en su lugar, ¿no? Y es más fácil tener como más compasión o comprensión por la situación, ver de qué forma tú pudiste haber actuado diferente, más desde el amor. Entonces, realmente la cantidad de experiencias que se pueden tener son infinitas, porque al sitio donde vas durante ese trabajo de respiración es al interior. Y dentro de nosotros, o sea, hay una infinidad de mundos y de niveles y es muy complejo. Pero es un espacio de muchísima sanación, de mucha comprensión, de conectar con algo más grande que nosotros, que al final creo que también le da mucho sentido a la vida, porque se trata de experimentar. Ya no es, ay, yo creo que existe algo más grande, sino que yo lo he sentido y yo lo sé. Entonces te da como esa seguridad también para seguir avanzando, seguir creciendo. Y es una experiencia muy bonita, la verdad. Le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto que busque el centro Neoma más cercano y intente hacer una respiración Neoma, porque ya les digo que están por todo el mundo. Pero yo ahora mismo estoy encargada justo a la parte de marketing y eventos del Instituto Neoma en Madrid. Y también estoy como facilitadora. Entonces hago las sesiones de respiración y los mismos cursos que yo tomé, con los que inició todo mi proceso, ahora los doy junto con mi marido, que él es psicólogo, los damos juntos en el instituto de aquí. Eso por un lado, que realmente es como mi trabajo principal y lo amo y me encanta y quiero dedicar toda mi vida a ello. Y luego, por otro lado, también hago meditaciones presenciales y luego estoy en una plataforma online que se llama Bliss y ahí también hago meditaciones guiadas. Y bueno, la parte de redes sociales, que hago blogs en YouTube y tal, pero eso es como que cuento todo lo que te estoy contando a ti, básicamente. Nada más. Nada más, es todo. Suena como que tienes mucho tiempo libre. Sí, o sea, yo los martes me voy de brunch. Oye, no, está buenísimo. Digo, hay varias de las cosas. Creo que la pregunta más grande aquí es para las personas incrédulas, ¿sabes? Yo he sido una de esas, no en este momento, pero he sido una de esas. Y al tener experiencias de, no sé si llamarle sanación o de confrontarse uno mismo por diferentes medios, sí, poco a poco te van ablandando y dices, no, sí, ¿sabes? Sí, hay algo. claro. Es que ¿cómo puedes negar algo que sentiste? Y luego son muy fuertes. Digo, ¿no? ¿Conoces a Tony Robbins? Sí. Yo tuve el chance de ir allá a Australia, a uno de sus eventos, a Date with This. No me acuerdo qué día fue día 4 o 5, etcétera. No me acuerdo exactamente qué día es qué, pero bueno, me acuerdo que de esos eventos, a mí me dijeron igual, no, que también hay mucha energía, bla, bla. Sí. En uno de esos eventos, en uno de esos momentos, me acuerdo que estaba como, me supongo que tú estás muy familiarizada con eso, con no sé si la energía como que quería subir. Y estaba en un bloqueo aquí en el pecho, en la garganta, y estaba temblando y me estaba como en shock. Y era un ejercicio donde todos estaban riendo, llorando, etcétera, y yo estaba, literalmente me estaba como ahogando, y de repente llegaron 2 o 3 personas a ayudarme. Fue como de, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, no sé ni qué está pasando. Pero ese es el punto, ¿no? Es como, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo puedes, trabajar con eso? Porque esa es la otra, ¿no? Como una vez que ya lo tienes y te metes en las manos equivocadas, ¿sabes? Luego te dejan ahí. Claro. Sí, realmente creo que es lo que tú dices. O sea, al final, ¿qué le digo a la gente que no cree? Pues que venga y compruebe. Inténtalo. ¿No? O sea, inténtalo. ¿Qué puedes perder? Si no es real, pues no, y ya. ¿Sabes? No vas a sentir nada y ya. Pero lo más probable es que te lleves algo. Oye, ¿cuál es una transformación no típica, pero y eso creo que también te lo voy a reconocer, que cada persona es diferente, por lo tanto, cada experiencia es diferente. O sea, no puedes prometer algo que cada persona va
a tener diferente. Claro, sin duda. Pero ¿qué sería algo que normalmente pasa en una sesión o con las personas que trabajas? Ok, creo que se va trabajando por niveles. Hay muchas personas que vienen con mucha resistencia, mucho miedo, que no creen, ¿no? Y normalmente esas personas tienen el mismo tipo de experiencia, que es un poco estarse peleando con su mente, ¿no? El soltar, el dejar ir, el confiar, ¿no? Es una experiencia común específicamente para este tipo de personas, ¿no? Normalmente te dicen como, puf, pues al principio la verdad me costaba mucho respirar y no quería y me daba mucho miedo y sentía como que me iba y entonces me asustaba y salía, o sea, ¿no? Este tipo de cosas. Pero creo que una vez que ya pasas esa etapa, porque al final es una etapa que todos tenemos y es un aprendizaje y algunos necesitan estar ahí más tiempo que otros, pero una vez que pasas esa etapa, creo que, ok, creo que es el contacto con algo más grande que nosotros. Porque te voy a decir algo, la respiración neuma se desarrolla a la par de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica la creó un psiquiatra checoslovaco que se llama Stan Grof. Y entonces el creador de la respiración neuma es un psicólogo peruano que además tiene como todo el linaje chamánico, su abuelo trabajaba con plantas sagradas, está muy familiarizado con los estados ampliados de conciencia. Y entonces Juan Ruiz, peruano, y Stan Grof, checoslovaco, se unen y empiezan a trabajar juntos en la respiración holotrópica. La respiración holotrópica busca la sanación del trauma, específicamente, ¿no? Y Juan está ahí, está observando, y entonces se da cuenta como de repente ciertas personas, más allá de la sanación del trauma o sanación física, tienen una experiencia con un contacto espiritual o un contacto con algo un poquito más grande. Y entonces él dice, wow, esto es importante, hay que poner atención aquí. Y entonces se separa de Stan Grof y empieza a desarrollar la respiración neuma. Y la diferencia precisamente es que lo que se busca es ese contacto espiritual. Y entonces hay algunos cambios que se hicieron. El principal es la intención, que es lo que te hablaba hace rato, ¿no? Es de ir a tu corazón y conectar con eso que sabe qué es lo que necesitas. Esa es la uno. Y la dos es que se cambió un poco la música. Creo que la respiración holotrópica usa música un poco más como electrónica, más de este tipo, y nosotros usamos una música más de tipo evocativa del inconsciente colectivo. Entonces, Juan lo que descubre es que cuando hay un contacto espiritual, la sanación sucede sí o sí. O el confrontarte con el trauma, todo eso, porque es una parte del camino espiritual. O sea, si tú quieres seguir avanzando, porque, ok, ¿qué significa el camino espiritual, no? Porque a veces esto suena como muy loco. Es simplemente ser más feliz, es ser cada vez más feliz, es ir eliminando todo eso que te roba tu felicidad, porque la naturaleza de los seres humanos es ser felices, es nuestra brújula, es lo que estamos buscando siempre. Para eso hacemos todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Para eso, o sea, incluso los bebés como que tienen hambre, lloran para que les den de comer, ¿no? Es como que ahí estamos todo el tiempo. Entonces, nosotros también estamos buscando ser felices y hay cosas que nos bloquean. Entonces, para ser felices, pues hay que observar esa ansiedad, observar ese miedo, observar esa inseguridad, observar ese conflicto, observar cualquier cosa que te esté robando tu paz. Y entonces, al observarlo, pierde un poco su peso, ¿no? O te das cuenta de que es un poco una mentira, de que te está engañando, de que no es tan malo como parece. Y entonces puedes seguir avanzando en ese proceso espiritual. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de respiración y es lo que se busca en las experiencias de Neuma Breathwork y es la experiencia que yo creo que todo mundo tarde o temprano tiene. Conectar con esa parte espiritual que le da un sentido a tu vida y te hace recordar para qué estás aquí y que realmente la felicidad es una realidad y es tu naturaleza. ¿Sabes qué te faltó ahí? ¿Qué? Literalmente, llame ya. ¡Llame ya! No, está buenísimo. Me hiciste recordar un montón de cosas. Yo he tenido un montón de conflictos con la parte espiritual, primero porque era, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como te decía hace rato, un poquito, no cerrado, pero más como cuestionar Claro. la parte lógica con la parte emocional o espiritual. Sí. Y nada más para complementar lo que dijiste, yo fui en enero, febrero, fui a Colombia a vivir con una familia indígena allá. Me supongo que están también relacionados con este tema chamánicos, etcétera, y solo que dije, quiero solamente salirme del día a día. Total, voy para allá y solamente una de las grandes cosas que descubrí fue eso que acabas de decir, que es, primero, que estamos metidos en este día a día de trabajo, de vivir en un cubo, ¿sabes?
de vas de un cubo a otro cubo, literalmente ida y vuelta, y que toda tu vida va en relación a la parte civilizada, pero realmente dejamos a un lado la parte espiritual. Entonces, Claro. al estar ahí con esa familia, yo literalmente les pregunté, porque yo tenía esta idea de qué es eso espiritual, qué es, o sea, lo busqué en Google, lo busqué la definición, pregunté, ¿qué es eso del ser espiritual? O sea, tenía yo este choque. Y le pregunté a la hermana de la persona con la que me estaba quedando y me dijo, no, es que para mí, o sea, para nosotros, el ser espiritual es aprender a ser un ser humano en Claro, todos los sentidos. Listo. O sea, es como hay muchas direcciones a donde puedes ir, pero es aprender a ser uno mismo. Y como claro. es experiencia humana, y fue como, ok, como yo puedo vivir con eso, ¿sabes? Entonces creo que lo que estás haciendo es bastante bueno en el sentido de que les estás ayudando a las personas a tener conciencia, porque creo que es luego lo más difícil. Primero es, Claro. ¿qué demonios hay? ¿Qué demonios soy? Y empieza uno a preguntarse, a cuestionarse y empieza uno en pánico. Y luego creo que faltan opciones así. Luego, no sé si también es en España así el caso. En México creo que si vas con un psicólogo, un terapeuta o cosas de desarrollo personal, te ven como loco, ¿sabes? Te ven como de, estás mal. Ya. Creo que el hecho de que también cada vez más se hable de estos temas, que son al final salud mental, salud emocional, salud espiritual, no sé, yo estoy feliz también de que pase eso. Claro, sí, yo no sé si yo estoy como un poco, como estoy demasiado en el mundillo, a mí ya se me hace como que justo está de moda, o sea, como que mucha más gente está hablando del tema y no sé lo feliz que me hace, porque creo que lo que tú estás diciendo es la clave, o sea, al final, ¿para qué tenemos un trabajo? ¿Para qué tenemos una casa? ¿Para qué nos vamos al extranjero? O sea, ¿para qué? ¿Para qué es esta vida? ¿No? O sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? Esas son las preguntas importantes. Y a veces asusta muchísimo no saber la respuesta y entonces nos metemos a buscarla o buscar esa felicidad en otros lados, ¿no? Como, pero realmente lo que buscamos es una felicidad que nosotros ya sabemos que existe, solo que muchas veces olvidamos dónde existe y la buscamos donde nos venden, incluso te lo digo como publicista, ¿eh? O sea, te lo venden, te dicen, mira, está aquí, porque saben que lo estamos buscando. Es nuestra naturaleza buscar eso. ¿No? Ok. Y entonces la gente la gente, las marcas, la industria, whatever, se aprovecha de que tenemos este instinto de buscar la felicidad y ese instinto de buscar la felicidad realmente es un instinto espiritual. Ujú, ujú. No, hace mucho sentido. Me hiciste conectar varios puntos, me lo voy a llevar de tarea. Me Oye, gusta, me gusta. sí, ya te estaré diciendo después cómo va. Juliana, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde dicen, oye, estoy convencido, no me digas más, dónde lo compro, etcétera? Amo. Pues mira, mi Instagram personal, yo creo que ese es como el canal donde estoy más activa, es Juliana Padi. Luego tenemos el Instagram de Neuma Institute Madrid, que se llama neuma.madrid. Neuma se escribe con P, como de aire, como la palabra griega, entonces neuma.madrid. Y luego, bueno, si ya quieren más chisme de mi vida, de cómo es mi vida en Madrid, de mi día a día, de todo lo que estoy haciendo, eventos, etcétera, porque estamos haciendo ahora muchos eventos por acá, me pueden buscar también en YouTube y ese es como todo el behind the scenes de mis vlogs y ahí estoy como, no sé si Julie Paddy o Juliana Paddy. Pero bueno, si van a Instagram, luego encontrarán mis blogs sin problema. Lo que vamos a hacer, y eso sin problema, es todos los links bueno, no los links, las redes que acabas de decir, pongo los links en la descripción. Ah, buenísimo, gracias. Y al estar haciendo también, te decía la vez pasada, al compartiendo los shorts, etcétera, lo que creamos los pies de contenido, ahí te vamos a redirigir todas las personas, porque estoy muy seguro que alguien va a conectar contigo al principio, al final, en medio. Claro. Entonces es de, ¿dónde vi ese maldito reel? Sí, hemos hablado como, siento que ha sido muy, muy amplio, ¿no? Como que hemos tocado muchos temas. Sí, fíjate, y nada más para ya cerrar, porque también para respetar tu tiempo en ese sentido, eso es lo que me gusta de este tipo de podcast. Primero, que son más abiertos, vamos a hablar de varios temas, pero también es mostrar que la gente, en este caso Mexpats, que estamos aquí representando a los mexicanos en el extranjero, que podemos realmente ir en cualquier dirección y tener, disfrutarlo, ser profesionistas en eso, buscarse la vida en eso, ayudar a otros, contribuir y demostrar que se puede. Claro, Ese es claro, entonces, contar estas historias, digo, no se puede en todos todo el tiempo, en todos los momentos, en todos los canales. claro, ¿Mm? claro. Sí, estoy muy agradecida, la verdad, de este espacio. Me encantó. Muchas gracias. Igualmente. De todos modos, siempre creo que
siempre normalmente digo esto, que no es la primera, sino la primera de muchas, Me que encanta. uno nunca sabe cuándo podemos volver a conectar, a volver a compartir con historias nuevas, proyectos nuevos, y esa es la Claro. idea. Yo estoy siempre feliz de ver cómo la gente avanza. Buenísimo. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que dices, al final creo que voy a cerrar diciendo una cosa. Pienso que mi proceso de mudarme a Madrid ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje, de mucho sembrar, de mucho crecer, de mucho sanar, de mucho encontrarme otra vez con quién soy y reconectar con para qué hago lo que hago y por qué estoy aquí. Y pienso que justo en este momento estoy en un punto de cosechar todo lo que he estado sembrando y como de ya encontré lo que es, ya encontré por dónde es y ahora sí es como a darle. Entonces, sin duda se vienen nuevas cosas, nuevos proyectos, estoy súper contenta, así que sí, por supuesto, estaremos en contacto y platicando de todo lo que se viene. Súper bueno. De hecho, digo, me alegra de escuchar. Yo siempre estoy buscando personas ¿qué pasó desde la última vez que hablamos? O sea, ¡Amo! sí, porque luego Claro. das a gente cercana y dicen, no, sigo teniendo la misma vida desde hace 5 o 10 años. Es como, Claro. pero bueno, no, muchas gracias otra vez. Nos estamos escribiendo, vamos a estar poniéndolos al tanto también cualquier cosa que pase. Si agendamos alguna llamada en el futuro, les vamos a dejar saber también. Y bueno, nada más para cerrar, recuerden que los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos. No sé. Amén. Amén.